llamativa, jóvenes. Ahí lo ven. Ahí tenemos, jóvenes, el primer desarrollo regional o intermedio temprano. Aquí están las dos posiciones. Uno, primer desarrollo regional, y el intermedio temprano. Ya sabemos quién fue el que lo clasificó de esta manera a nuestra cultura, ¿verdad? El señor Luis Guillermo Lumbreras habla de primer desarrollo regional, lo que para el norteamericano John Rowe viene a ser el intermedio temprano, ¿ok? Primer desarrollo regional, Lumbreras, o también lo llama la primera diversificación regional, ¿ok? Intermedio temprano para John Rowe. Jóvenes, a este primer desarrollo regional o intermedio temprano, los estudiosos también lo llaman el periodo de los grandes maestros artesanos, como ven ustedes ahí. El periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué razón? Porque aquí, pues, en este intermedio temprano van a destacar algunas culturas, sobre todo en su arte. En su arte. Me estoy refiriendo básicamente a dos culturas, a la cultura moche y a la cultura nazca, en cuanto a su cerámica. Principalmente su cerámica va a sobresalir acá. Y también en cuanto a su metalurgia. Metalurgia también va a haber avance en una de estas culturas. Bien, jóvenes, periodo de los grandes maestros artesanos al periodo intermedio temprano o primer desarrollo regional. Bien, ya sabemos esto, ¿no? ¿Quién lo descubrió, esta cultura moche? Primero, joven, una cosita. El término moche o mochica, ya suele llamarlos los arqueólogos modernos. Los arqueólogos modernos actuales suelen llamar a esta cultura moche o lo llaman mochica. En cambio, nuestro gran Julio César Tello lo llamó esta cultura, lo bautizó esta cultura, mejor dicho, como cultura muchic. Tello lo llamó, lo bautizó muchic por la lengua, el idioma que hablaba esta cultura. ¿Ok? Repito, los arqueólogos ya modernos actuales lo llaman moche o mochica. Bien, ¿descubrió esta cultura? Ya sabemos, Max Zule. A ver, jóvenes, ¿cómo lo llamó antes Max Zule a esta cultura? ¿Cómo lo llamó antes? Pregunta relámpago. A ver, jóvenes, ¿cómo lo llamó Max Zule a esta cultura anteriormente? A ver, ¿quién me dice? Rapidito. ¿Ya se olvidaron, jóvenes? Max Zule, ¿cómo lo llamó antes a esta cultura moche? Lo que hoy se llama moche. Él lo llamó proto-chimú. Él lo llamó proto-chimú. Ahora se conoce como moche, pues. ¿Ya? Bien. Ubicación, pues, abarcó toda la costa norte. Los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Ancash. Pero ¿dónde estuvo su foco originario, su centro originario de esta cultura moche? Estuvo en algunos valles, en el Valle de Moche, en el Valle Chicama y en el Valle de Virú. Estos tres valles ubicados en el departamento de La Libertad, cerca a Trujillo. Aquí está. ¿Ya? Estos valles cerca a Trujillo, en el departamento de La Libertad, el Valle de Moche, Chicama y Virú. Y si queremos ir más al sur, ya pues también abarcó hasta Chao, al Valle de Chao y el Valle de Guarmey. Por eso que por el sur habría llegado esta cultura moche hasta el Valle de Guarmey en el departamento de Ancash. Y por el norte, prácticamente incluso hablan que habría llegado también hasta Piura. No solamente a Lambayeque, no hasta Piura, pero más hablan de Lambayeque, La Libertad y Ancash. Bien, jóvenes. En cuanto a su origen, bueno, influenciado por la cultura Salinar, Gallinazo y Vicus. Miren, dos culturas de la costa, ¿no? Las tres culturas son de la costa, ¿ok? Salinar, Gallinazo en el departamento de La Libertad y Vicus en el departamento, en Piura, la cultura Vicus, ¿ok? Su capital, Moche tuvo por capital el mismo valle, el Valle de Mocho, que vino a ser su principal valle, sobre todo su principal centro religioso, eso sí, principal centro religioso de esta cultura moche, el mismo Valle de Moche. Y también la sede de su gobierno y principal valle religioso. Muy bien. En cuanto a su economía, jóvenes, economía de esta cultura, caramba, gran desarrollo de la hidráulica. Eso sí, solamente dos culturas destacaron en hidráulica en la costa, jóvenes, la cultura moche y la cultura nazca, pero ya, dentro de estas dos culturas, vamos a ver después cuál es la verdadera, cuál es la que más sobresalió en técnica hidráulica, ¿ok? Pero ambas culturas destacaron en la costa norte, ¿ya? Por eso que a estas dos culturas, a moche y a nazca, por su tecnología hidráulica de la costa, también lo han llamado culturas, o mejor dicho, sociedades hidráulicas. Tanto a Moche como a Nazca lo han llamado también sociedades hidráulicas por la tecnología, el desarrollo de la hidráulica que desarrollaron estas culturas.
La base de su economía, lógicamente, fue la agricultura. Aunque otros dicen que también la pesca. Mejor dicho, parece que dice que la pesca mejor haya sido su actividad principalísima de los moches. Otro dice, que la mayoría hablan de su agricultura, ni hablar. Bueno, a otros dicen vuelta en cambio. Bueno, podría ser pues una economía paralela, ¿no? Tanto la agricultura como la pesca, porque los moches también fueron grandes pescadores. Vivieron también de la pesca, los moches, claro que sí. Pero mayormente nos dice que se basó en la agricultura. Incluso la agricultura estaba desarrollada pues, con canales de regadío. Ahí está, canales de regadío, por ejemplo, el famoso canal La Cumbre que nos han dejado los moches. La Cumbre, represas como la represa San José y acueductos como el de Ascope. ¿Ok? Además usaron el guano de las islas. No olvidemos que la primera cultura, según dicen así, que la primera cultura en utilizar el guano de las islas como fertilizante habrían sido los paracas. Los paracas habrían sido los primeros en utilizar el guano de las islas como fertilizante y luego las demás sociedades y las demás culturas lo siguieron el ejemplo. ¿Ok? Cuando digo canales de regadío, joven, claro, me estoy refiriendo básicamente a este canal, el más importante de los moches y el más grande, que es la Cumbre. Pero los moches no solamente tuvieron este canal, jóvenes, ¿eh? También tuvieron otros canales, aparte de la Cumbre. Por ejemplo, está el canal San Antonio, el canal Vichanzao, el canal La Pascona, Moro, La Mochica. También fueron otros canales de esta cultura moche. Pero la de mayor importancia y la más grande, repito, la que más resalta, pues es el famoso canal La Cumbre. ¿Ok? Bien, jóvenes, grandes pescadores, les dije, y grandes nadadores. No olvidemos que los moches, también su cultivo fundamental fue en base al maíz. ¿Ah? El maíz lo tuvieron como su cultivo fundamental, igual que los chavines, jóvenes, igual que los chavines. Aunque este maíz de los moches, ya era un maíz de mejor calidad y rendimiento que la de la cultura moche. ¿Ok? Es de mejor calidad ya este maíz de los moches, así. Por eso moche también es llamada otra cultura del maíz. La segunda cultura del maíz, podemos decir, la primera fue Chavín, pues, ¿ok? Eso fue, joven, entonces, la economía que desarrollaron los moches, entonces, ¿ya? Perfeccionaron la pesca a través con redes, arpones, anzuelos y los famosos caballitos de Totora. Ya conocen, ¿verdad? Ustedes saben cómo son los caballitos de Totora. Unas pequeñas balsas que hasta el día de hoy los siguen utilizando los pobladores de Trujillo, por ejemplo. Los pobladores del puerto Huanchaco, sobre todo en Trujillo, también utilizan, hasta el día de hoy lo siguen utilizando para salir a su pesca, a pescar. O también lo utilizan para recrearse, de repente para ir al mar, meterse al mar, pues, y recrearse, ¿no? Divertirse en estos caballitos de Totora. Pero estos caballitos de Totora sabían, jóvenes, que solamente tienen un tiempo de vida, nada más. Depende del uso, depende del uso. Pueden durar 3 meses o pueden durar medio año. Y su construcción apenas dice que dura pues una media hora, ¿no? En su construcción de estos caballitos de Totora. ¿Ya? Caballitos de Totora entonces utilizaban los moches en su pesca joven. Bueno, salimos de economía, a ver qué más hay que tratar sobre economía. Yo creo que ahí están los datos más importantes que les menciono, les doy a ustedes, ¿no? En cuanto a su organización política de los moches, a ver, el poder político estaba dividido en altos cargos, claro que sí. ¿Quién era su máximo gobernante de esta cultura mochica? Hablan de un señor llamado el Siequich, gobernante de la Confederación de Valles. En realidad dice que era una confederación de valles, la sociedad de Moche, ¿eh? Una confederación de valles, dice. Acá no se habla pues de un estado, así como el estado Huari, el estado, por ejemplo, Tiahuanaco, el estado Inca, ¿no? Se habla de una confederación de valles, dice, ¿no? Bueno, pues, pero el encargado, el máximo gobernante de toda esta confederación de valles ha sido el señor Siequich, que en los libros, en su mayoría, pues hablan de rey, lo llaman el rey moche, el emperador, el monarca, términos occidentales ya, ¿no? Términos europeos sobre este señor llamado el Siequich. Aquí no hubo reyes, aquí no hubo emperadores, no hubo monarcas, aquí. Términos de Occidente que debemos olvidarnos, debemos dejarlo de lado. Esos son términos de allá, del otro mundo, Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque ahí se había reyes, pues, emperadores. Ahí había, pues, ya propiedad privada, clase social, etcétera, etcétera. No. Pero aquí hablar de esa cosa, no. Yo lo llamo simplemente el máximo gobernante de esta sociedad, ¿ya? O su máxima autoridad, el Siequich. Pero este Siequich, que lo han llamado un sacerdote gobernante, no estaba gobernando solo. No gobernaba solo, estaba apoyado por un grupo de alaex o curacas, que era un gobernante de cada valle. Sí, el alaex era un curaca de un valle. ¿No? Los alaex estaba apoyado por los alaex. ¿Se dan cuenta?
¿Quién era un alaec? Bueno, pues estoy diciendo, repito, recalco, era un curaca. Ejemplo de un alaec, por ejemplo, el señor Recipán. El señor Recipán habría sido un alaec. No fue el llamado máximo gobernante o el siaquí, fue un alaec. Pero ese alaec, ese curaca, justamente en este caso curaca del Valle de Lambayeque, era muy estimado, pues. Era muy importante, claro que sí. Tenía un alto rango religioso, claro que sí. Por eso mire la forma como lo enterraron, ¿ah? Con un riquísimo ajuar funerario. Esos son los alaecs. ¿Ok? Ejemplo, el señor Recipán era un alaec. Aparte de este grupo de gente, también había otro grupo de gente, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes encargados, pues, de los ritos religiosos, de las ceremonias religiosas. Luego, dice, hablan de otro grupo de gente, que eran los artesanos. Los artesanos, claro que sí, incluso vivían en la misma huaca, dice. Los artesanos vivían en la misma huaca. No, eran muy importantes también los artesanos, caramba, sí, también eran muy vistos, muy bien vistos los artesanos. ¿Ok? Era un grupo. Y también otro grupo ya que era el pueblo, pues el pueblo, campesinos, pescadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hablan incluso de otro grupo llamado los prisioneros de guerra, ¿no? ¿No? Prisioneros de guerra. Al pueblo, aparte del pueblo, ¿no? Aparte hablan de otro grupo llamado servidores, los servidores. Los servidores, digamos dicho, erróneamente llamado llanas. Servidores o llanas, erróneamente llana. En verdad lo han llamado llanas. No sé por qué lo han llamado llanas. La palabra llana, ustedes deben saber, depende más que yo, la palabra llana tiene varias acepciones, jóvenes, ¿verdad? La palabra llana tiene varias acepciones. Una acepción podría ser, pues, negro, ¿no? En Runacime en quechua es negro, dice, negro. ¿Eran negros esta gente? No, pues, jóvenes, descartado esa acepción. Pero también hay otra acepción. Llana podría significar también, dice, ayudante, el que ayuda, el que está a su lado, ¿no? El ayudante, la pareja, ¿no? O el servidor, algo así, pues. Pero eran, pues, prácticamente el que ayudaba a las otras personas, ¿ya? Y lo han llamado servidores, ¿ok? Ese grupo servidores lo han llamado así. O llana, bueno, en este caso está bien correcto la palabra, pero más llana lo ponen, pues, digamos, a los prisioneros de guerra, ¿no? Así. Prisioneros de guerra. Y hablan incluso hasta de esclavos. Se cree, dicen que aquí, piensan que aquí en la sociedad moche, habría habido esclavos, dice, los prisioneros de guerra. Como se ve en sus ceramios, en su huaco ahí pues ellos se representaban, ¿no? Representaban a hombres semidesnudos con una soga al cuello, jalados por otras personas. Bueno, dice prisioneros de guerra, pues que iban rumbo a los sacrificios, ¿no? Hablan de prisioneros de guerra, hablan de esclavitud, pero hablar de esclavitud aquí en el mundo andino, jóvenes, por favor, pues eso no cabe acá, ¿ya? Hablar de esclavos aquí. Bueno, acá hay una observación que deben tener en cuenta ustedes, jóvenes. ¿Qué dice? Nuestras culturas andinas estaban estructuradas a través de jerarquías de función, mas no de poder. Nuestras culturas andinas estaban estructuradas a través de jerarquías de función y no de poder. Justamente, pues lo que estaba diciendo, jóvenes, acá. En el mundo andino, las sociedades no estaban organizadas así, digamos, como lo vemos en los libros. El primero arriba, el mandamás, el rey, Siaquish, seguido por sus subordinados, Alaec, otros subordinados, sacerdotes, otros subordinados, el pueblo, otros, los prisioneros, etcétera, etcétera. ¿Piensa que así habría sido ese tipo de organización de estas sociedades hasta el tiempo de los incas? No, no sabemos cómo habrían estado organizados. No sabemos su estructura organizativa de estos pueblos andinos jóvenes hasta los incas. No, no. Posiblemente hayan tenido, posiblemente estaban estructuradas a través de jerarquías, ya, supongamos, a través de jerarquías. Pero estas jerarquías, esta organización a base de jerarquías, no eran jerarquías mejor dicho, no eran jerarquías, pues, de poder, sino más bien eran jerarquías de función. ¿Qué significaba una jerarquía de función? O sea que aquí, el que ocupaba un alto cargo tenía que ser una persona muy entendida, una persona capacitada, capaz, una persona de mayores conocimientos, que tenga un gran desarrollo intelectual. Eso eran las personas que ocupaban acá los puestos, los altos cargos en el mundo andino hasta el tiempo de los incas. Estas personas no ocupaban sus puestos a dedo o lo nombraban a dedo, no eran nombrados a dedo, no, no, señores. Aquí ocupaba el alto cargo aquella persona que destacaba en cuanto a sus conocimientos, tenía más sabiduría, un mejor desarrollo intelectual. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por ejemplo, en una comunidad de 10 personas, siempre va a haber uno por lo menos
que va a sobresalir, mejor dicho, va a destacar entre toda esa gente, entre toda dentro de esas 10 personas. Va a destacar. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Así era. Por eso dice acá, estaban estudiando a través de jerarquía de función, en base a sus conocimientos, a su desarrollo intelectual. Y no eran funciones de poder. O sea que el de acá no podía maltratar, explotar a su subordinado. Y el siguiente explotaba al otro, maltrataba al otro. No eran funciones. O sea, no tenían ese poder para maltratarlo, para explotarlo, amilanarlo a esa persona. No, no, así no era. A eso le llaman función de poder. ¿Se dan cuenta? No, no. Nuestras culturas andinas estaban organizadas a través de jerarquía más bien de función y no de poder. Hoy día sí. Hoy día sí, a partir de la invasión española hasta el día de hoy, está estructurada nuestra sociedad en función de poderes. Aquí. ¿De jóvenes? Eso es lo que significa esta observación. ¿Qué quiere decir? Bueno, la cultura, a ver, en cuanto a sus principales manifestaciones culturales, ¿qué nos han dejado los mochicas? A ver, en arquitectura, caramba, construyeron huacas. Huacas, caramba, muchas huacas. Construyeron, utilizaron el adobe en sus construcciones. El adobe. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Que tenían forma piramidal, trunca, escalonada. Así eran sus huacas, sus construcciones de los mochis. Hay dos huacas muy representativas, dos centros religiosos monumentales, dos centros monumentales, muy representativos. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Estas dos huacas se encuentran en el mismo valle de Moche, se encuentran ahí. La Huaca del Sol, jóvenes, la más grande, que dicen posiblemente haya tenido una altura, lo han calculado una altura de 50 metros. En cambio, la Huaca de la Luna, que está a su frente nada más, una altura más o menos de 20 y tantos metros, 21, otros dicen 27 metros. Bueno, esta Huaca del Sol, que era de mayores dimensiones, se cree que habría sido posiblemente, aquí hay que hablar de posibilidades, jóvenes, posiblemente, probablemente, un centro político administrativo. Un centro político administrativo, ¿ya? Aquí. Y también habría servido como centro, digamos, de culto al sol. Pues se llama Huaca del Sol. También. Centro político administrativo y de culto al sol. En cambio, la Huaca de la Luna, posiblemente, probablemente, haya sido un centro principalmente religioso. Religioso, donde se rendían culto a las deidades mayores, o sea, a los dioses mayores, como por ejemplo a su dios de ellos, a su dios principal, que era el Ayapaec, que tenía rasgos felínicos o felinoides. Ahí estaba el dios Ayapaec en la Huaca de la Luna, ¿ok? Que era considerado como el dios del agua, de la lluvia, ese Ayapaec. Y también habría servido esta Huaca de la Luna como un centro también religioso de culto a los muertos, porque alrededor de esta Huaca de la Luna, jóvenes, se ha encontrado cualquier cantidad de restos óseos humanos, sobre todo, principalmente, de niños y adolescentes, o sea, de jóvenes, principalmente. Cualquier cantidad, dicen, han encontrado alrededor del edificio de la Huaca de la Luna, restos óseos humanos destrozados. Por eso, muchos estudiosos, o los estudiosos, han dicho de esta Huaca de la Luna, caramba, los moches, qué tremenda carnicería habrían hecho los moches acá. Miren cuánta gente mataron los moches, mataban, ¿eh? Para sacrificio, como sacrificio a su deidad, al Ayapae, que pedía cada vez sangre, más vez sangre, sangre. Estaba sediento de sangre, dice su dios, el Ayapae. Por eso que los moches, los sacerdotes, los chamanes, no, dice que tenían que sacrificar cualquier cantidad de gente, niños y jóvenes sobre todo, adolescentes. Ustedes saben, jóvenes, los estudiosos dicen, pues, como en la costa norte hay ausencia de lluvias, no llueve, pues entonces los moches seguramente al ver que no llovía, para su agricultura también, no llovía, entonces se vieron forzados en sacrificar tanta gente para darle como sacrificio pues a su deidad principal que era el Ayapae. Porque no, como veían que no llovía, entonces ellos pensaban seguramente dentro de su cosmovisión, pensaban seguramente que su dios estaba irritado, enojado y le estaban pidiendo agua a la lluvia. Entonces sacrificaban en honor a su dios para que envíe la lluvia. Esa es la concepción que tienen pues la mayoría de los estudiosos pues. Y así va a estar en todos los libros. Y así va a ir la respuesta. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos, sacrificios y sacrificios y sacrificios. ¿Por qué no pueden abrir su mente a otras posibilidades? Los estudiosos o arqueólogos. Otra posibilidad, pues jóvenes, que hay que investigar. Hay que adentrarnos a la cosmovisión andina para saber por qué, caramba, se ha encontrado estos restos óseos humanos en cualquier cantidad.
Por eso lo han llamado un centro religioso del culto a los muertos. Dicen así. Bueno, dice que así, pues, que desde arriba, de la altura, dice, la colina lo arrojaban, dice, a los prisioneros de guerra, sobre todo lo arrojaban, dice, pues, y los prisioneros de guerra también, no solamente servían como esclavos, sino también servían como para los sacrificios humanos, los esclavos, que lo arrojaban desde arriba, dice, del de la colina, lo arrojaban, dice. Dicen así, bueno, hablan cosas, bueno, pues, que no hay una sustentación valedera verdadera, ¿no? Pero hablan de sacrificios humanos un montón acá. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Igual que en Sechín, igual como también lo ven en Sechín, en el Valle de Casma, en la cultura de Sechín, ¿verdad? Una cultura del formativo temprano o inicial. Las estelas de Sechín. En las estelas de Sechín ustedes saben que hay cualquier cantidad ahí de representaciones de órganos humanos. Ahí está el corazón, el estómago, la columna vertebral, los riñones, el hígado, están por aquí, por allá, están como si fueran, pues, no mutilados por ahí. Cualquier cantidad en las estelas de Sechín, jóvenes. Si ustedes no se habrán dado cuenta por documentales o por imágenes. Las estelas de Sechín están llenas, dice, de órganos humanos de nuestro cuerpo, ¿no? Están ahí. Y por eso algunos estudiosos han visto ahí también una carnicería que se hizo ahí en Sechín. Que incluso han llegado hasta hablar de canibalismo, de antropofagia, que los sechines eran prácticamente antropófagos, caníbal, comían a la gente. Otros dicen, pues, se sacrificó bastante gente ahí, sacrificios humanos, dicen así. Lumbreras, por ejemplo, Lumbreras habla, pues, en Sechín de un canibalismo, una antropofagia. Lumbreras. Qué tremenda carnicería se vivió en Sechín, dice. Eran antropófagos, caníbales, especies caníbales que se comían a la gente. ¿Se dan cuenta? Ya no abren su mente a otras posibilidades. Ya le dije, no sé si le dije a usted la clase pasada cuando hablé de Sechín, ¿ah? Del periodo formativo. ¿Quién sabe, como dicen otros estudiosos que han estudiado el mundo andino, quién sabe que también en Sechín haya sido, pues, un centro de estudios anatómicos para estudiar al cuerpo? Lo abrían al cuerpo para estudiarlo, pues una especie de facultad de medicina. Y posiblemente también aquí en Moche podría haberse dado también ese caso, posiblemente. Pero no, sacrificios humanos. Habría que realizar mayores investigaciones para llegar, por lo menos, acercarnos un poco más a la realidad, a la verdad. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso es mi apreciación. Bien, entonces ahí están las dos huacas, jóvenes, sus funciones que cumplían ambas huacas. Pero no vayan a pensar que los mochos solamente tuvieron estas dos huaquitas. Claro, estas son más importantes, las más grandes en los centros monumentales. Pero también construyeron otras huacas. Tenemos la Huaca Blanca, Huaca Cartavio, Huaca Rajada, la Huaca San José de Moro. Ahí justamente, en esta Huaca San José de Moro, precisamente en esta Huaca San José de Moro. ¿Sabían ustedes que en el año 1991 un arqueólogo peruano, Luis Jaime Castillo, encontró a una sacerdotisa con una copa en la mano? Ojo, una sacerdotisa en Huaca San José de Moro. También está la Huaca Pañamarca, Huaca Galindo, Pampa Grande, De la Cruz, la Huaca Fucalá, Mocoyope, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y también se acordarán ustedes, seguramente en su mente está el famoso complejo El Brujo, que el famoso complejo El Brujo que agrupa a tres huacas. El complejo El Brujo agrupa a tres huacas. Está conformada por Huaca Prieta, Huaca Cortada y Huaca Cao Viejo. De estas tres huacas, la más importante es la Huaca Cao Viejo. ¿Por qué? Porque ahí se encontró a la llamada Dama de Cao o a la Señora de Cao, entre comillas, como lo han llamado así. ¿Ok, jóvenes? Entonces no olviden el famoso complejo El Brujo. No hay una huaca que se llame El Brujo. Al complejo lo llaman El Brujo, que está conformado por tres huacas, que le dije, Huaca Preta, Huaca Cortada y Huaca Cao Viejo. Bien. Esas son las otras huacas que han construido los mochicas o los mochis. ¿Ya, jóvenes? Ahora bien, pero los mochis no solamente construían, también pintaban en sus paredes murales, pintura murales. Ahí tenemos el mural más representativo de todos los murales de los moches. La rebelión de los artefactos o rebelión de las cosas contra el hombre, como también se le llama. Encontrada esta pintura, ¿en dónde? En la Huaca de la Luna. No olvidemos, jóvenes, que la Huaca de la Luna es el verdadero. Aquí está. En esta Huaca de la Luna está el verdadero.
está el verdadero, mejor dicho, es considerada como el verdadero emporio mural de los Moches, su emporio de arte mural de los Moches, en la Huaca de la Luna. Porque también hay pinturas murales en la Huaca Pañamarca, por ejemplo. Lamentablemente, esas pinturas, esos murales de Huaca Pañamarca se han borrado, lamentablemente, están borrados, se han borrado. Pero se cree que habría habido murales muy coloridos en la Huaca Pañamarca. Pero de todas las pinturas, el emporio verdadero está en Huaca de la Luna. Y ahí se encuentra esta pintura que los estudiosos lo han llamado la rebelión de los artefactos o rebelión de las cosas contra el hombre. Aquí están. Así está, lo presentan en las imágenes, los estudiosos, en los libros, así. ¿Qué cosa se ve aquí, jóvenes? ¿Qué cosa han representado los moches en esta rebelión de los artefactos? Los moches han representado aquí, dice que son armas de guerra, dice, artefactos. Pero, ¿cuál es lo sorprendente de estos artefactos o armas de guerra que representaron los moches? Por ejemplo, se ve acá, dice, escudos, porras, lanzas, etc. Lo sorprendente de estas porras, escudos o lanzas es que los moches a estos artefactos, a estas armas, lo han dotado de brazos y piernas. Lo han dotado de brazos y piernas. Y están en una actitud amenazante, en una actitud de ataque, como si estuviesen rebelándose contra las personas, contra la gente. Por eso los estudios han llamado la rebelión de los artefactos o rebelión de las cosas contra el hombre, como si estuvieran rebelándose los instrumentos contra los hombres. Sobre su significado o interpretación, no se puede ahorita, hasta el día de hoy. Ni los estudiosos siquiera pueden descifrar qué cosas nos habrán querido decir con esto los moches. Jóvenes, al igual que el arte chavín, yo les dije cuando hablé de Chavín, su arte es muy complejo, ¿verdad? Es de una exagerada complejidad el arte chavín, sobre todo el obelisco Tello. ¿Ok? Igual manera, la iconografía de esta cultura moche, sobre todo su iconografía, más que nada, también es muy compleja. En verdad no se sabe qué cosa es lo que puede ese significado de esta pintura. Algunos hablan de que se referiría, dice, estaría referido pues al mundo de arriba, al mundo de abajo, u otras cosas. Bueno, pero no he encontrado un concepto claro sobre lo que significaría en verdad. Pero voy a tratar yo de indagar más. Tengo que indagar más, investigar más en verdad sobre su significado de estas representaciones jóvenes. Porque hay muy poco, no se habla casi nada de esto, solamente lo presenta, hablan de reuniones de artefactos, pero no dice qué podía significar estas imágenes de aquí. Bien, jóvenes, lo dejamos ahí mientras tanto, pero le digo, aparte de las reuniones de artefactos, también hay otras pinturas que se llaman, por ejemplo, hay otros que los estudiosos lo han puesto a otras pinturas, los luchadores o los guerreros, otro que lo han llamado la danza de los prisioneros, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la más representativa es esta, pregunta de examen, rebelión de los artefactos, en la Huaca de la Luna. Su cerámica, es aquí donde más se habla de los moches, donde más destacan los moches en su cerámica. Jóvenes, ¿sabían ustedes que los moches están considerados como los más grandes ceramistas escultóricos de América? Del continente. En cambio, los nazcas, los más grandes pintores de América. Los moches destacaron en escultura, los nazcas en pintura. Pero no vayan a pensar ustedes que los moches no tuvieron pintura o que los nazcas no tuvieron escultura. No. También los moches tuvieron pintura. Pero los nazcas también tuvieron escultura. Pero donde más sobresalieron, los moches, en su escultura. ¿Ya? Su cerámica escultórica, por excelencia. Son escultores por excelencia. Los nazcas, pintores por excelencia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Dos tipos de cerámica, los moches, escultórica, que reflejaban estados anímicos, estados de nuestra personalidad, estados psicológicos, y pictórica, que es de carácter ya documental y realista. Eso sí, jóvenes, los moches eran 100% realistas, 100% realistas. Todas sus actividades que ellos realizaban en su mundo real, lo plasmaban en su cerámica, lo trasladaban a su cerámica. Si estaban cazando, pescando o realizando cualquier actividad, lo representaban en cerámica. Si estaban realizando sus relaciones sexuales, actos sexuales, también lo representaban.
Si en ese momento los moches hubieran tenido una cámara filmadora de repente, quién sabe que lo hubieran filmado sus relaciones íntimas. Y quién sabe que lo hubieran colgado en YouTube. Los moches. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso es realista. En cambio, los nazcas son más abstractos, son más imaginativos. Aunque también tuvieron naturalismo, claro que sí, pero eran más imaginativos, más abstractos. Los moches eran más concretos, más realistas. ¿Ok, jóvenes? Para los moches no había tabús, no había prejuicio, ni siquiera para cuando hacían sus actos sexuales. Los moches, jóvenes. ¿Ok? Entonces, eso cuando me llaman realista. Entonces, si acá. Bueno, vamos a continuar, después voy a acotar otra cosita más. Otra característica de la cerámica moche es bícroma, 2 colores. Bícroma. ¿Cuál era el color predominante en la cerámica moche? Aquí lo vemos. Su color predominante era el ocre rojo con el crema. El ocre rojo con el crema. El color que predominaba en la cerámica moche. Aunque también se han encontrado ceramios rojos y blancos, claro que sí. Pero en muy pocos casos. Pero el color que predominaba más, no se olviden, jóvenes, es ocre rojo y crema. Ese ocre rojo, que también lo han llamado rojo indio, también se le llama rojo indio, porque no es tan rojo, pues imagínense, rojo indio. Y el crema, pero es bícroma. Otra característica, representaban enfermedades genitales y escenas de la vida sexual, como les digo acá. Ustedes ven acá. Enfermedades genitales, por ejemplo, ¿no? Había estas enfermedades genitales, por ejemplo, que de varones, por ejemplo, ¿no? Eso representaba, ¿no? Y escenas de la vida sexual. Sobre todo escenas de la vida sexual más que nada, aquí, como lo vemos acá. Aquí está una pareja, por ejemplo, miren, jóvenes. Aquí está la mujer, ¿no? ¿Qué está haciendo la mujer acá? Simplemente tocando el miembro genital del varón. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Y también acá lo vemos a este varón. Miren, ¿eh? Con su miembro viril, con el falo, ya su falo llamado así. Falo, miembro viril. ¿No? Completamente incluso desproporcionado, exagerado. Eso sí, los moches llevaban a la exageración a veces los miembros viriles del varón. Incluso se va a encontrar, incluso elaboraban otros, este solamente le he puesto solamente el más término medio, porque hay otros, se han encontrado otros ceramios que incluso su miembro viril es demasiado, mucho más grande que el de él, incluso que la persona misma, el tamaño. ¿Se dan cuenta, joven? Pero, y por esta razón, que algunos estudiosos han querido ver acá qué cosa. Dice, guacos eróticos. Los moches, dice, fabricaban guacos eróticos, guacos pornográficos. Lo han catalogado de pornográficos, de eróticos, que los moches eran unos pornos. Imagínense, hasta dónde han llegado algunos estudiosos con mentalidad occidental. No, señores, no, señores. Esto sí es mucho más claro. Aquí está, aquí se ve mucho más claro la realidad. Simplemente, estas escenas sexuales simplemente habrían estado relacionados a prácticas de fecundidad, de fertilidad. Sí, señores, a práctica de la fertilidad, fecundidad y a la reproducción poblacional. Eso simplemente han estado asociados, relacionados estas imágenes o estas esculturas que vemos en los moches jóvenes, relacionados más a práctica de fertilidad y reproducción poblacional. Así como ellos fertilizaban sus tierras echando la semilla, así también en su vida íntima fertilizaban a su pareja, pues. Fertilizar a su pareja depositando ¿qué cosa? Pues el líquido elemento, el semen. ¿Se dan cuenta? Así lo estaban fertilizando a su pareja. Era lo mismo, joven, acá. Por eso para los moches no había tabú, no había prejuicio en estas cosas. Eran realistas 100%. Entonces, visto esto, ¿qué podemos decir de la cerámica moche? Podemos decir entonces que a los moches mostraron un mayor interés por la naturaleza y el hombre. Miren, ¿eh? Pregunta de examen. En Lima, sobre todo, viene esta pregunta. Los moches mostraron un mayor interés por la naturaleza y el hombre. En cambio, los chavines mostraron un mayor interés por su religión y sus dioses, o dioses y religión. ¿Se dan cuenta? Eso era lo moche. Entonces, para cerrar con la cerámica de esta cultura moche, podemos hacer un agregado acá. Y es importantísimo. Con razón, prácticamente un estudioso de esta cultura moche había dicho una vez, caramba, la cerámica moche es todo un diccionario historiográfico
ilustrado. ¿Qué cosa? Mira lo que dijo, ¿ah? La cerámica moche es todo un diccionario historiográfico ilustrado. ¿Por qué dijo eso? Porque es un libro abierto. La cerámica moche es un libro abierto. Es un álbum. Ahí hay fotografías de su mundo, de su vida cotidiana. O sea, lo que ellos hacían en su vida, pues. Por eso, ese estudioso dijo, quien quiera conocer cómo se desarrolló el mundo de esta gente de la cultura moche, cómo fue su vida, ¿ya? ¿Cómo vivieron estos señores? Yo los invito, dijo, les invito a que estudien su cerámica. Ahí van a encontrar la vida que desarrollaron estos señores de la sociedad moche. Miren, ¿quién dijo eso? Un estudioso llamado Hans Horkheimer, un alemán llamado Hans Horkheimer. Ese fue lo que dijo, la cerámica moche es todo un diccionario historiográfico ilustrado. Es un álbum, es un libro abierto, es un documento donde podemos saber cómo fue su mundo de esta gente, su vida de esta cultura de los mochicas. Bien, jóvenes, ahora sí, dicho esto, esta cerámica, y también podemos agregar otra cosita, que los moches también hicieron uso, mejor dicho, usaron moldes de barro hechos a mano, perdón. Usaron moldes hechos a mano, no de barro, no. Usaron moldes hechos a mano, jóvenes. Sí, eso también se agrega a la cerámica de los moches. Usaron moldes hechos a mano. Ah, caramba, ¿hecho a mano? Con razón se ha dicho entonces, por ahí otro estudioso también había dicho que la cerámica moche es táctil. Entonces podemos decir que la cerámica moche es táctil. Sí. ¿Por qué es táctil? Porque está hecha para ser apreciada con las manos, para ser tocada. En cambio, la cerámica nazca es más visual. La cerámica nazca es visual, la cerámica moche es táctil. ¿Y quién dijo que estas cosas? Un arqueólogo peruano llamado Jorge Muelle. Jorge Muelle dice, la cerámica moche es táctil porque está hecha para ser tocada, apreciada con las manos. Mientras la cerámica nazca es visual. Está hecha para el ojo. Jóvenes, cuando les digo acá, me olvidé otra cosita para cerrar con esto. Le dije que había una cerámica escultórica, ¿verdad? Que representaba estados anímicos, reflejaban estados de nuestra persona. Por ejemplo, acá vimos un rostro. Se llaman pues guacorretratos porque es un retrato de una persona. Aquí, por ejemplo, está el retrato de una persona, su rostro. Parece que está medio tristón, ¿no? Melancólico este hombre. Pues es un estado psicológico de esa persona, pues. Pero los moches no solamente, digamos, representaban estados anímicos, también reflejaban estados patológicos, enfermedades también representaban. Sí, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, miren, ¿ve? Aquí vimos un guaco. Aquí vimos una persona con labio leporino. Ay, caramba, el labio leporino, miren. Representaban las parálisis faciales, el hombre, la parálisis facial. Representaban el bocio. ¿Qué cosa es bocio? Ojos un poco salidos. Los glóbulos oculares un poco salidos afuera, lo llamamos ojones, como le llaman así. Es el bocio. Una enfermedad llamada elefantiasis, tipo de elefante. La uta, representaba la uta, que carcomía el rostro, sobre todo en la selva, dice esta enfermedad en la uta, una especie de lepra, algo así. Eso ya son expresiones patológicas, enfermedades que representaban los moches aquí. ¿Ok, jóvenes? Eso justamente es lo que digo así. Muy bien, jóvenes. Bueno, dicho esto, ahora sí, en cuanto a metalurgia o orfebrería. ¿Sabían ustedes que los moches habrían tenido también, dicen, una avanzada orfebrería? Sí, los moches han tenido un gran avance también en orfebrería. ¿Un gran avance? Oiga, pero yo he visto en otros libros que no tenían un gran avance. Claro que sí, claro que sí. Hasta antes que se descubre el señor Zipán, algunos estudiosos decían que no había gran avance, que los moches no tenían un gran avance en metalurgia, no habían desarrollado en metalurgia. Pero una vez que se descubrió el señor Zipán, jóvenes, ahí recién cambiaron de idea. Dijeron, no, estábamos equivocados. Ahora sí vemos que los mochicas tuvieron un gran avance también en metalurgia. No solamente cerámica, también en metalurgia. ¿Recuerdan, jóvenes? Muy bien, y ahí lo descubrió el señor Zipán. El señor Zipicán, una tumba que estaba conformada por 8 cuerpos. 2 mujeres, 2 guardianes, un guerrero, un sacerdote. Hasta esto le doy a ustedes, miren, hasta esto le estoy, digamos, mencionando a ustedes por si acaso, nada más, ¿no? Porque da la casualidad que un examen vino esta pregunta. ¿Cuántos cuerpos contenía la tumba del señor Zipán? Uy, caramba, los estudiantes estaban fuera de sí, no, y era 8 cuerpos. Ahí está. Incluso
había 2 llamas y un perro también ahí. ¿Ok? Descubierto, dice, ¿en dónde? En Huacarrajada, distrito de Zipán, Chiclayo, departamento de Lambayeque. ¿Quién lo descubrió? El señor Walter Alba, el chiclayano. Walter Alba en 1987, en julio de 1987, junto con su colega Luis Chero. Walter Alba lo descubrió. De casualidad fue esto. Fue un descubrimiento casual, jóvenes, ¿ah? No voy a pensar que él ya estaba excavando en Zipán, estaba excavando ahí, haciendo sus excavaciones. No, no. Gracias a unos huaqueros. Unos huaqueros fueron los que le dieron la pista para el descubrimiento del señor de Zipán, a Walter Alba. La comisaría de Chiclayo había pues capturado a unos huaqueros que estaban en Zipán, pues, digamos, excavando. Y lo capturaron con algunas cosas, con algunos ceramios y objetos de oro, incluso lo capturaron. Eso fue la pista que lo llevó al descubrimiento de a Walter Alba. ¿Ok, jóvenes? Había acá está, si quieren verlo ustedes acá, el señor Zipán, aquí está. Así habría sido el señor Zipán, su vestimenta, cómo estaba ataviado de esa manera. Y aquí está la tumba, con los representantes que le dije, con los 7 cuerpos más acá. Miren, una mujer, acá, justamente, ahí están justamente los restos del señor Zipán. Un perrito también está acá. Miren, joven, ahí está. Mire cómo estaba ataviado este hombre, este señor Zipán, este curaca, en este caso de Lambayeque. ¿Ah? Mire, con objetos de oro, de plata, un collar de plata, por ejemplo, que asemeja a los manís, ¿no? Que representa los manís, de manís. Acá un murciélago de oro. Miren acá, caramba, de oro, de plata, justamente. Los ojos de lapislázuli acá, por ejemplo, ¿no? Y así, qué rico ajuar funerario, jóvenes, se encontró Walter Alba con la tumba del señor Zipán. Un ajuar funerario que solamente es comparable, dicen, con la tumba de Tutankamón, o Tutankamón, el egipcio, allá. ¿Ah? En ricura, como se dice, ¿no? O sea, en lo abundante de estos metales, jóvenes. Qué rica tumba encontraron acá. Comparable solamente con la tumba de Tutankamón, dice. La tumba del señor Zipán. Y jóvenes, habría tenido, dice, ha tenido una edad entre 40 a 45 años. Y una estatura más o menos de 1,67 m, algo así, ¿no? Una estatura de esa mano, justamente, era una estatura muy alta para esa época. Estatura alta para esa época. Y así está, joven, ¿ya? Bueno, otro descubrimiento. La dama de Cao. La señora de Cao, ¿cómo la han llamado? Esta tumba fue encontrada con 5 cuerpos. 2 sacerdotes, 2 guardianes y una adolescente. Descubierto en la Huaca Cao Viejo del complejo arqueológico El Brujo, que le estaba diciendo anteriormente. Distrito de Magdalena de Cao, en Ascope, en el Valle Chicama, La Libertad. O sea que en mi terreno, en mi territorio, jóvenes, cerca de Trujillo. Ascope, Magdalena de Cao, Ascope. Por Régulo, Franco, Jordán, 2006. Fue encontrado esta señora o dama de Cao, completamente tatuada, lleno de tatuaje, brazos, piernas, señores. Repito, aquí, vamos a ver a esta señorita. Aquí. Aquí está la dama, famosa dama o señora de Cao. Mire cómo habría sido, dice, en la actualidad. Así hubiera sido su rostro, dice. Hermosísima, ¿no? Hermosa, las mujeres andinas. Caramba. Miren, hermosa. Así hubiera dicho, según lo representan así, ¿no? Y acá está el cuerpo de la señora de Cao. O la dama de Cao, aquí está. Muy conservado. Dice que lo he encontrado en perfecto estado de conservación, jóvenes. Tatuadas, brazos y piernas con figuras de arañas y de serpientes. Claro, estas figuras relacionado pues a la fertilidad de la tierra. Claro que sí. Una sacerdotisa, una lideresa de otros tiempos, lo han llamado así. Lideresa, sacerdotisa, que no solamente, digamos, hacía las ceremonias, ¿no? Religiosas, rituales, sino también tenía la facultad de sanar, de curar, dice, a la gente enferma. Aquí lo vemos, por ejemplo, curando a una persona paciente. Esa es la dama de Cao. O el señor, su edad, entre 20 a 25 años, nada más joven. Sobre su muerte, bueno, hay algunos que dicen que todavía no podemos decir en realidad cómo murió la señora. Pero la mayoría concuerdan y dicen simplemente que habría, pues, fallecido en el parto. Dice, en el parto habría fallecido esta dama de Cao, dice, en el parto, o sea, dando a luz, esta señora. Pero era una verdadera lideresa. Esta es una prueba contundente para decir que las mujeres en el mundo andino no ocupaban ningún cargo político.
ni un alto cargo, caramba, en el gobierno. Que la mujer en el mundo andino estaba discriminada, estaba excluida. Mentira, totalmente falso. Cuando le digan así a algunos, incluso de repente otros docentes, profesores de afuera, de repente, le diría eso, es mentira, mentira. No, señoras, las mujeres ocupaban altísimos cargos en el gobierno. Un ejemplo, la señora de Cao, la primera mujer gobernante del mundo andino. Dicen que la han llamado así, la primera mujer gobernante del mundo andino. En este caso también del Valle de Chicama, ¿no? Aquí. Esta es la señora de Cao, jóvenes. La dama de los tatuajes, como la han llamado también. ¿Ok? Tenía una verdadera lideresa. En el mundo andino, a esta gente, a los que gobernaban, sí lo podemos llamar verdaderos líderes, verdaderos gobernantes. ¿Ok, jóvenes? ¿Eh? Ahora, a cualquier cosa lo llaman lideresa o líder. A Keiko Fujimori, la lideresa del PAN. Por favor, ¿de dónde me han sacado semejantes burradas? ¿No, jóvenes? Estos sí eran verdaderos líderes, tanto en mujeres o como varones. Aquí, verdaderos gobernantes, sobre todo en el caso de los varones, ¿no? Eran verdaderos gobernantes. Y la mujer estaba en igualdad de condiciones que el varón en el mundo andino, hasta el tiempo de los incas. En igualdad de condiciones. Había una complementariedad entre varón y mujer. La mujer no era menos que el varón y viceversa, tampoco así. Había una igualdad digamos, una igualdad tremenda entre ambos acá. ¿Ya, jóvenes? Lamentablemente esta igualdad hoy día se ha perdido, o se está perdiendo esta complementariedad, lamentablemente. Claro. Bien, jóvenes, ahí dándose a la señora de Moche, perdón, a la señora, claro, de Moche o también la dama de Cao, ¿no? Miren, jóvenes, una advertencia. Si un examen de admisión le preguntan sobre esto, en qué huaca fue descubierta la dama de Cao o la señora de Cao, como quieran, y no está este nombre Huaca Cao Viejo y dice Huaca el Brujo, pues hay que darle también por verdadero, ¿ya? Hay que darlo ya pues por verdadero también, por lo correcto. Es la Huaca. ¿Dónde se encontró? En la Huaca Cao Viejo. Pues se llama la dama de Cao, pues. Porque se encontró en la Huaca Cao Viejo. Esta es la Huaca más importante del complejo arqueológico del Brujo. Esta es la Huaca más importante, porque ahí se encontró la dama de Cao. Si no hubiera dicho la dama de el Brujo, de la Huaca del Brujo. No. La dama de la Huaca Cao Viejo. ¿Ok? Si está esto, esta es la respuesta correcta. Pero si no está Huaca Cao Viejo y está Huaca el Brujo, pues hay que poner también como correcto Huaca el Brujo. ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a una posible escritura que habrían tenido los mochicas. ¿Quién nos dice que los moches habrían tenido una posible escritura? Ese nos dice el arqueólogo peruano Rafael Arcojoile. ¿Ok? Él dice que los moches habrían desarrollado una escritura ideográfica con representaciones punzograbados sobre los payares, a través de puntos, rayas, franjas, líneas quebradas o rectas, etcétera, etcétera, que encierran una comunicación especial. Dice que esta posible escritura habría estado relacionado pues a tácticas de guerra, dicen, ¿no? A tácticas, estrategias de guerra, dicen, caramba. Como también hablan que los moches también eran guerreros, dice que habría pues estado relacionado a tácticas y estrategias de guerra, dicen así, ¿no? Otros hablan que simplemente serían piezas de juego, dicen. Una especie así de juego de dominó, piezas de juego. Otros ven acá qué cosa dice los nombres. Aquí estarían representados los nombres de las familias más importantes de los gobernantes moches. O sea, su linaje de esos gobernantes. Pero Rafael Arcojoile le dice, no, yo aquí lo que veo es un tipo de escritura. Una escritura ideográfica. Acá está. Esta es una palabra compuesta, ideográfica. Ideo, que significa ideas. Grafos, símbolos. O sea, una escritura que encierra ideas a través de símbolos. Encierra ideas a través de símbolos, que encierran una comunicación especial a través de símbolos. Pues se llama ideográfica. Esta es la verdadera, el tipo de escritura que tuvieron los moches jóvenes. No se llama escritura payariforme, no, es incorrecto. No sé por qué en la mayoría de libros hablan de escritura payariforme. Bueno, pues, claro, una cosa es esta y otra cosa payariforme. ¿Por qué lo han llamado escritura payariforme? Porque está escrita sobre payares. Por eso simplemente lo han llamado payariforme. Pero ese tipo de escritura no es payariforme, es ideográfica.
que yo sepa, no conozco en el mundo ninguna escritura payariforme. Que yo sepa. Yo conozco escritura demótica, escritura ideográfica, escritura cuneiforme, escritura jeroglífica y etcétera, etcétera, otros tipos de escritura. Esos son tipos de escritura, pero no hay escritura payariforme. Lo que pasa es que como está escrito sobre payares, asentada sobre payares, pues lo han llamado escritura payariforme. Pero eso no es lo correcto, jóvenes. La escritura que tuvieron los moches, una posible escritura, Rafael Alcoire, ideográfica, que encierran ideas a través de símbolos, a través de estos símbolos. Pues dice, con representaciones pulso grabados sobre los payares. ¿Que están sobre los payares grabados? Ah, es otra cosa, pues. Pero no es un tipo de escritura payariforme. ¿Ya, jóvenes? Bueno, pero sí, ojo, acá también igualito, advertencia. Si te pregunta por la escritura de moche y no hay escritura ideográfica y dice escritura payariforme, pues este sería lo correcto entonces, pues. Pero lo correcto es esto, escritura tipo ideográfica. ¿Ya? Pero si no hay esto, bueno, pues lo reemplazamos por esto. ¿Ya, jóvenes? No se hagan problemas, no se hagan problemas. Su principal deidad, aquí está. La principal deidad, su dios principal, el Ayapaec, que le han llamado el creador del mundo o degollador, con características, ¿no? De felino, ojos y colmillos acá, imagínense. Y con cabellera, hay algunos que dicen podría ser serpientes, o también podrían hacer las olas del mar. Yo más me acerco a esto. Yo más me acerco a las olas del mar. Por eso lo han llamado, pues, el dios del agua. El dios del agua, de la lluvia. Alayapae, porque se ve como olas acá. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Eso sí, por lo menos un poquito nos adentramos más al significado. Olas podría estar acá, representado olas acá. Bueno, aunque otro dice posiblemente serpientes también, ¿no? Bueno, no olvidemos que la serpiente también es símbolo de fertilidad. ¿Ya? Fertilidad, como la araña también, ¿no? Bien, jóvenes. Deidad con rasgo de hombre y de felino. Otro dios, este es el principal, pero otro dios un poco subalterno, también hablan del chico Paek. La luna, otra deidad, a la que llamaban Si o Shi, una divinidad relacionada con las mujeres parturientas. No olvidemos que las mujeres son sinónimo o símbolo también de fecundidad, fertilidad, pues jóvenes. ¿Por qué creen ustedes que en diversas partes del mundo, diversas culturas del mundo, han representado o representaban también a las mujeres en sus esculturas? O ya sea también en sus orfebrería, por ejemplo, como por ejemplo la Venus de Nilo o la Venus de Fría, por ejemplo, en Piura. Son mujeres, son estatuillas de mujeres, porque la mujer representaba pues la fecundidad, la fertilidad. El Venus de Nilo, para fertilizar el valle del Nilo. A la Venus de Frías, en Piura, la mujer, fecundidad, fertilidad, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces era una divinidad relacionada con las mujeres también parturientas aquí. Eso era la luna Shi, que era, dice, su compañera del Ayapaec. Bueno, y luego a ver qué más podemos hablar de los moches, jóvenes. A ver, ya hablamos de escritura, posible edad, jóvenes. Bueno, ya no hay nada más que hablar y nos adentramos más a la cultura nazca. Otra cultura de la costa peruana, la nazca, que viene a ser contemporánea de la cultura moche, una cultura contemporánea. Su descubridor, el señor Maxule, que antes lo llamó, ¿cómo lo llamó Maxule a esta cultura nazca, jóvenes? A ver, ¿cómo lo llamó antes Maxule a la cultura nazca? Lo llamó Proto-Nazca. ¿Ok? Proto-Nazca. Ubicado en el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, departamento de Ica. Origen de la cultura nazca, bueno, pues recibió influencia de Paracas Necrópolis. En otras palabras, Nazca se originó a partir de Paracas Necrópolis. No olvidemos que Paracas Necrópolis ya es una fase superior, donde los tejidos son muy finos, la cirugía, cerámica, precocción, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí. Y esto va a dar paso al nacimiento de Nazca, Paracas Necrópolis. Su capital, jóvenes, Cahuachi, aquí está, que en quechua significaría, dice, lugar donde viven los videntes. Lugar donde viven los videntes, según dice, así significaría Cahuachi. Un centro político, administrativo y religioso principal, básicamente religioso. Era Cahuachi, de grande dimensión. Aquí lo vemos en la colina, construida sobre una colina aquí. Eso era Cahuachi. Imagínense, en el Arenal fue construido Cahuachi, lugar donde viven los videntes. O sea que había cualquier cantidad, había muchos sacerdotes. Por los sacerdotes, los chamanes que habían aquí, jóvenes, pues, que eran una especie también de oráculo, estos señores. ¿Ok? Uno que otro por ahí escuché una vez que ha querido llamarlo Cahuachi. ¿Sabe cómo han querido llamarlo también? El Vaticano.
del mundo andino, el Vaticano del mundo andino Acahuachi. Será por la gran cantidad de pues, sacerdotes o chamanes, ¿no? Aquí. Vamos rápidamente a su economía. Una altísima tecnología hidráulica, igual que Moche. Pero los nazcas fueron los más grandes ingenieros. Los moches, pues, el trabajo que hicieron los moches en cuanto a tecnología hidráulica, los moches solamente, pues, hicieron canales, acueductos, reservorios, que es mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿no? Pero las nazcas, caramba, tuvieron que hacer aflorar agua del subsuelo. Un trabajo más complicado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, mire, su economía basada en la agricultura, ni hablar. Extrajeron agua del subsuelo, de las napas freáticas, de abajo, de las napas freáticas. No olvidemos que por el subsuelo discurren una especie de ríos, discurre agua, hay una especie de riachuelos por donde discurre agua. Y ellos tenían que llegar hasta ahí, hasta la napa freática, para aflorar agua hacia arriba y llevarlo de esa manera, pues, a sus cultivos. Acá. Dice, a través de acueductos subterráneos o galerías también subterráneas filtrantes, ¿no? O puquios, también le llaman puquios. Construyeron también canales y reservorios, claro que sí. ¿Ya? Aquí están los famosos galerías subterráneas filtrantes jóvenes, ¿no? El tamaño de esta, acá lo vemos del aire, de arriba. El tamaño simplemente, mire, del agujero de acá, solamente es de 1 metro, ¿ya? La distancia solamente es de 1 metro. Lo suficiente como para que una persona ingresaba por acá, por esta como especie de gradas, por acá. Ingresaba y llegaba pues aquí. Se metía adentro como una especie de túnel. Era corto. Aquí el hombre simplemente tendría que entrar agachado, ¿eh? Para limpiar el acueducto, porque daba la casualidad que de las paredes, de ambas paredes, se desprendían terrones de tierra y obstaculizaban el curso del agua, pues. Por eso permanentemente tenían que entrar a limpiarlo y entraba agachado. No daba para que se pare, no alcanzaba, porque era muy cortito de acá. ¿Ya? Y así justamente. Y estos agujeros que se ven por acá, que lo han llamado ojos de agua también, ojos de agua, claro, pues le servía como respiradero al hombre que entraba a limpiar, porque si no habría cercano, muy cercano estos ojos de agua, pues el hombre se asfixiaba y moría. Por eso que en cada cierto tramo había esto, cada cierto tramo había para que por aquí entrase el aire y podía el hombre hacer su trabajo sin problemas y podía respirar. ¿Ya? Los acueductos más destacados que se menciona de los nazcas, oiga, los nazcas tuvieron cerca de 32, ¿ah? Construyeron cerca de 32 galerías subterráneas filtrantes, pero solamente mencionan a los más importantes, los más destacados. Pangarabi o Pangarabí, Majoro, Majorito, Agua Santa, Achirana, Bizambra, Soizonguito, Cantayón, entre los más destacados, ¿no? O representativos de la cultura nazca en cuanto a los acueductos que construyeron. Porque también están Marcelo, Arcona, Copara, Conventío, está La Guairona o Guairona, entre otros. 32, imagínense, jóvenes. Eso eran grandes ingenieros hidráulicos, estos señores, los nazcas. Es que no vieron otra salida, pues. No vieron otra salida porque ahí no hay agua, pues. No llueve casi. No llueve nada, nada. Durante todo el año no llueve en las pampas. Y no vieron otra posibilidad que sacar agua del subsuelo. Un trabajo complejo. Qué grandes ingenieros, qué grandes ingenieros. Estos eran verdaderos. ¿Lo podrían hacer? ¿Lo podrían hacer nuestros ingenieros hoy día? ¿Ah? ¿Agrónomos? ¿Lo podrían hacer hoy día? Ahí está la capacidad, los conocimientos de esa gente, si queremos compararlos con los conocimientos de nuestros actuales gobernantes. Tremendos ladrones aquí. Para eso y son buenos. Política. Según los intelectuales, con mentalidad occidental, hablan de un Estado teocrático militarista, donde la clase poderosa la conformaban los sacerdotes y guerreros, mientras que el pueblo estaba, dizque, en relación de desventaja. Tremenda mentira. Tremenda mentira. Por eso yo pongo esto, pues. Según los intelectuales, me faltó quizá poner entre comillas, ¿no? Con mentalidad occidental. Hablan que a partir de Paracas hasta los incas, hablan pues de estados teocráticos militaristas. Teocráticos le puedo dar la razón. Hasta ahí le doy la razón. Porque ha habido pues sacerdotes, chamanes, ¿no? Que pronosticaban el clima, el tiempo. Pues, ok. Pero hablan pues, estados militaristas, agregan. O sea, como si nuestras sociedades andinas habrían desarrollado, se habrían preparado para ser militaristas. Que su trabajo más importante habría sido el militarismo. No. Nuestra gente del mundo andino, hasta el tiempo de los incas, principalmente eran agricultores.
eran principalmente agricultores, no eran militaristas. Pero como les digo a ustedes, ¿no? O no sé si les dije, o a los estudiantes, bueno, a algunos les he dicho, de algunas aulas, pero eso no quiere decir que no haya habido conflictos, roces entre algunos pueblos andinos, claro que sí. Muy posiblemente, pues ha habido conflictos entre los pueblos andinos, de repente por ganar tierra, de repente. Usted sabe que las tierras agrícolas son muy escasas. En nuestro territorio andino son escasas. Y posiblemente por querer ganar algunas tierras, de repente iban por otros lugares y se enfrentaban con otro pueblo, pues, de repente, y el pueblo de repente rechazaba eso, ¿no? O también por ganar, pues, el recurso hídrico, el agua también, de repente. Sea por territorialidad, o sea por recurso hídrico, de repente, pues, había conflicto por esas razones. Es igual como un perrito, ¿no? Un perro está tranquilo en su territorio y ve que aparecen por ahí otros perros que no los conoce él, que vienen de otros lugares. Entonces el perrito, ¿qué hace? Los ladra, los bota, los espanta, ¿ok? Algo parecido así, por territorialidad de repente digo, posiblemente, o por ganar el recurso hídrico, el agua también de repente, ¿ok? Pero no eran conflictos de destrucción masiva, de destrucción de pueblos, de genocidio, de etnocidio, destruir la cultura, no. Estos conflictos que había de repente con estos pueblos se solucionaban. Se solucionaban después gracias a los tratados, o sea, a través de la diplomacia de repente entre los pueblos, a través de tratados, a través de acuerdos o de obsequios que se les daba, se brindaba, y así llegaban a un acuerdo y se solucionaba de repente, pues. Posiblemente, como en los Waris o en los Incas, posiblemente hayan utilizado la fuerza ya como último recurso, la fuerza militar, dicen, ¿no? Como último recurso, si veían que las otras salidas fracasaban, como la diplomacia, los acuerdos fracasaban, posiblemente utilizaban la fuerza ya agresiva o militar, dicen así, posiblemente. En último ya, como última instancia, como último recurso ya, pero primero iban por la vía pacífica. Acuerdos, diplomacia, esa cosa. ¿Ya? Y que la población estaba en desventaja, dice. ¿Ya? Entonces, no, pues no justamente, ¿ya? Pero así lo han llamado y así va a ser en todos los exámenes. Estados teocráticos militaristas, hasta el tiempo de los incas. Se dice que decapitaban cabezas humanas, la famosa cabeza trofeo, un término acuñado por Max Zule. Max Zule fue el que acuñó esta palabra de cabeza trofeo para llamar a esto decapitación de cabezas humanas. Dice que los nazcas decapitaban cabezas humanas. No ha habido ninguna otra cultura, dice, como los nazcas, porque también decapitaban cabezas los paracas, los chancas, también dice los incas, varias culturas hacían, decapitaban cabezas humanas, pero en los nazcas se ve, dice, mucho más ya exagerado cabeza humana. Ahora, la pregunta es esta. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿por qué esta gente del mundo andino, sobre todo los nazcas, cortaban cabezas? ¿Por qué cortaban cabezas o decapitaban cabezas? Acá pongo dos posibilidades. Habían estado asociados o de repente relacionados a posibles prácticas rituales, o de repente significaría destreza militar, de repente del correspondiente cazador de cabezas. Algunos hablan de relacionado a posibles prácticas rituales o religiosas, rituales sobre todo, posibles prácticas rituales. Otros, como lumbreras, dice que podría haber significado destreza militar del cazador de cabezas. A ver, vamos a rapidito a explicar esto. ¿Por qué a posibles prácticas rituales? Porque dicen que la cabeza era vista como un trofeo, perdón, era vista como una semilla, ¿ok? La cabeza, dice, era vista como una semilla, que al morir la cabeza daba paso al nacimiento de algo nuevo, vale decir, a la multiplicación de plantas, animales y probablemente también de personas, ¿ya? Probablemente también de personas. Miren, ¿eh? Esta hipótesis se explica, jóvenes, esta hipótesis se explica por qué razón. Porque en los entierros no solamente se han descubierto cabezas de varones adultos, sino también de niños y de mujeres. Y no necesariamente, esta cabeza de niños y mujeres, no necesariamente relacionados o asociados a contextos de la guerra, pues jóvenes. Si hubiera encontrado en los entierros cabezas de solamente de adultos varones, puro adultos varones, quizás podemos decir relacionado a la guerra, los varones adultos, pero cabezas de niños y de mujeres,
que no están relacionadas a la guerra. Caramba, pues. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces dice que la cabeza era vista como una semilla que al morir daba paso al nacimiento de algo nuevo. ¿Para qué servía? Para multiplicar, dice, animales, plantas y probablemente de personas también. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y yo, justamente así. Ahora, eso por un lado. Y los que ven, por otro lado, esta otra hipótesis, esta especulación. Por ejemplo, lumbreras. Lumbreras dice, habría significado, dice, destreza militar del correspondiente cazador de cabezas, ya que al llevarlas en su cuello, atado por una soga, o en su cintura, dice este cazador de cabeza, que lo llevaba esa cabeza, dice, le transmitía al cazador de cabezas, le transmitía, dice, el valor, la fuerza de ese difunto, le transmitía al cazador de cabezas. Por eso Lumbres habla de destreza militar. Posiblemente hay significado de destreza militar del correspondiente cazador de cabezas, ya que al llevarla, dice, le transmitía, dice, el valor y la fuerza de esa persona muerta, del difunto, le transmitía a él. Eso dice destreza militar. Yo me acerco más a esta posibilidad, jóvenes, a esta posibilidad, a posibles prácticas rituales. Claro, es como una semilla, pues. Lo ingresa, una semilla que está ingresando al terreno, justamente, ¿para qué? Para propiciar, para que haya más, abundante plantas, animales y probablemente personas también, pues, jóvenes. Eso era la mentalidad de esta gente, eso era su cosmovisión de esta gente. Por eso es que tenemos que entender estas cosas dentro de la cosmovisión andina. Si yo lo llamo a un europeo, viene un norteamericano, un asiático, a que explique esto, ¿lo va a explicar? No, pues no lo va a poder explicar. O si lo explica de otra manera, a su modo occidental, europeo, norteamericano, etc. ¿Ya, jóvenes? Eso es la cosa. Entonces quería darles a ustedes esto, por qué cortaban cabeza humana. Y solamente aquí en el territorio andino, llamado Perú ahora, ¿solamente cortaban cabezas, decapitaban cabezas? No. También por otros lugares del mundo, otras culturas de otros lugares también, en el África, en el Asia, también cortaban cabezas, decapitaban. En cambio, ahí también tienen otras creencias también. ¿Por qué lo hacían? Miren, en otro mundo, por otros lugares, por Oceanía, por Asia, por África, por ejemplo, también decapitan cabezas. Parece que esto fue una costumbre algo así universal, ¿no? Decapitaban cabezas, decapitaban unas tribus. Por ahí, para algunos, porque le traería buena suerte en su sembrío, en su agricultura, porque pues la cabeza lo ponían dentro de su terreno. Para otros, otra costumbre, por Oceanía, sobre todo, por ejemplo, unas tribus, para ponerle el nombre a su hijo recién nacido. Iban en busca de una persona, le preguntaban cómo se llama, seguramente su nombre, y ese nombre, lo decapitaban la cabeza, y ese nombre de esa persona decapitada, le traían y lo ponían a su hijo recién nacido de esa tribu. Porque dice que por Oceanía los nombres son muy escasos, dice. ¿Quién dice eso? Lumbreras también dice. Lumbreras también dice esto, pues. Lumbreras también dice eso, ¿no? Lumbreras, por ejemplo, dice eso. Ya, y así, etcétera, etcétera. Es una costumbre prácticamente, pero de acuerdo a la cosmovisión ya de esas personas, de esas sociedades. Cultura, a ver, ¿qué nos han dejado en cultura? Vamos a entrar a este terreno ahora. Principales manifestaciones culturales de los nazcas. A ver, en arquitectura, ¿sabían ustedes que los nazcas dicen que habrían sido los iniciadores de las técnicas urbanísticas ya? Iniciadores ya de las técnicas urbanísticas en el mundo andino. Entre sus principales ciudades encontramos su capital, Cahuachi, Tinguiña, Tambo Viejo y Palpa. Principales ciudades. Entre otras que nos han dejado, bueno, Paredones, Estaquería, Tomaluz o Cucaje. Aquí vemos estaquería por las estacas. Aquí vemos paredones, ¿no? Construcciones de las paredes acá. Paredones, por ejemplo. ¿Ah? Jóvenes, y entre otras cosas más, ¿ah? No solamente esto, otras más han construido los nazcas. ¿Ah? Solamente yo pongo esto nada más, lo más importante y lo más representativos acá. Algunos estudios o nuevas investigaciones nos dicen que lo que aquí vemos como estaca, pues lo han llamado estaquerías o estaquería. Estas dice que habrían sido un posible observatorio astronómico. ¿Sabían eso? Caramba, ustedes dirán, ¿qué cosa? Sí, estaquería vendría a ser un posible observatorio astronómico, jóvenes, ¿ah? De los Nazca. Con razón lo han llamado también, porque dice que aquí ven un posible observatorio astronómico, sobre todo los estudiosos del mundo andino, porque a través de eso tenemos que hacerlo. Con razón también algunos ya estudiosos lo han llamado a la estaquería de Nazca, a este lugar, lo han llamado
el Stonehenge de América. ¿Saben qué cosa es el Stonehenge, jóvenes? Allá en Europa, también es un observatorio astronómico, comprobadísimo allá en Europa, de piedras paradas, piedras con sus respectivos dinteles, ¿no? Allá, ¿ok? Y por eso lo han llamado el Stonehenge de América, a esta quería de los nazcas aquí. Un posible observatorio astronómico. Eso era porque esa gente se dedicaba a mirar el cielo, a escudriñar el cielo, que le servía para, dicen, según dicen, también para pronosticar el tiempo, el clima, para su agricultura seguramente. Bien, jóvenes, acá, si los moches han sido los más grandes ceramistas escultóricos del continente andino o de América, los nazcas, los más grandes pintores de América. Principales características, jóvenes. Polícroma. Utilizaron hasta 11 colores. Hasta 11 colores, pero dicen, según dicen, menos 2 colores. A ver, jóvenes, ¿qué colores dicen? Se cree que no habrían utilizado los nazcas. A ver, ¿qué colores? 11 colores utilizaron, dice hasta 11 colores, pero menos 2. Se cree que 2 no habrían utilizado en su cerámica. ¿Cuál habría sido esos colores, jóvenes? A ver, rapidito, rapidito. Participación. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Están ahí, por favor? Azul y verde. Claro, tienen que estar ahí ustedes, pues jóvenes, no hay que demorar mucho, tienen que estar ahí. Si demora mucho, pues viendo que, entonces que estoy entendiendo que ustedes no están en la pantalla, ahí, mira, ahí, ojos y oídos. No, así ya, bueno, ya es responsabilidad de cada uno para su primer examen, ok. Muy bien, tu compañero me dice entonces, menos el verde y el azul. Seguramente, pues lógicamente el verde y el azul. Con razón dice que no se ve el verde y el azul. ¿Por qué razón, dicen algunos, no habrían utilizado esos dos colores? Por, dice, respeto al mar, ¿no? Por respeto al mar azulado y verdoso, que también era una de sus divinidades. El mar era su divinidad. ¿Ya? Nosotros vemos que en plena playa, pues medio verdoso. Por el fitoplancton, pues que por ahí está, ¿no? Eso hace ver color verdoso. Pero más adentro ya no es verdoso, ya es medio azulado. Ya desde la altura se ve medio azulado, incluso, ¿verdad? Incluso de lo lejos, de un cerro, una colina, se puede ver eso, medio azulado. ¿Ah? Por esa razón. Pero ese color azul, no me vayan a pensar ustedes que más adentro es color azul, pues no. Ya es el reflejo, simplemente los rayos solares, incidencia de los rayos solares con los minerales que se encuentran pues en el agua. Eso hace que se vea de lejos color azulado. Entonces cree que por respeto al mar no habían utilizado. Por ya, es polícroma entonces, por esa razón. Es pictórica por excelencia. ¿Por qué es pictórica? Por su decoración recargada. Una recargadísima. Todo está decorado, todo está tapado. No dejaban ningún espacio en blanco. No dejaban ningún espacio sin decorar. Todo lo decoraban, todo lo tapaban. Su dibujo con representaciones, con dibujos o motivos. Representaciones, dibujos o motivos. Es lo mismo aquí. Pictórica. Por eso dice que es pictórica por excelencia. Por sus dibujos y su decoración. Su exagerada decoración, muy recargada. No se confundan. Una pregunta que vino acá en un examen decía, ¿por qué la cerámica nazca es pictórica? Y decían, ¿por qué es polícroma? Y unos chicos respondieron, ¿por qué es polícroma? No, son dos palabras diferentes. Es polícroma porque utilizaron mucho, varios colores, hasta 11 colores. ¿Y por qué es pictórica? Por su decoración recargada, por sus dibujos, sus motivos, sus representaciones muy coloridos, por ser muy coloridos sus dibujos, sus representaciones, sus motivos, donde se nota una decoración muy recargada, exagerada. Y por esa razón lo han llamado pues horror al vacío. Se cree que los artesanos nazcas habrían tenido horror al vacío, dicen así, horror al vacío. ¿Por qué razón será? No sabemos eso. Porque algunos arqueólogos hablan de horror al vacío que habrían tenido, pero no explican por qué razón. Horror al vacío. Por eso que lo tapaban todo, no dejaban de espacio. Posiblemente, digo, posiblemente no querían dejar espacio libre, en blanco, porque ese vacío, ese espacio libre, seguramente, posiblemente, yo digo, ellos lo entendían como digamos, el fondo de algo, la ultratumba, algo así. Otro podría ser, por ejemplo, el mar profundo, ¿no? El mar profundo, de repente, la profundidad. O sea, algo que está, digamos, yéndose hasta lo profundo. Y por esta razón seguramente no querían saber de lo profundo, ¿no? Caer en lo profundo. Por eso que seguramente, posiblemente, digo, yo también estoy divagando, estoy especulando. Habría que realizar más investigaciones para saber por qué lo han llamado horror al vacío, ¿no? Allá averiguar eso de ahí, ¿no? Ya, entonces por esa razón era su pictórica, por eso se llama pictórica,
¿ya? Otra característica, pintura precocción. Claro, precocción. La misma pintura que tuvo Paraca Necrópolis. Precocción. O sea que lo pintaban al cerámico antes de meterlo al horno. Por eso la pintura se quedaba impregnada, pegada en el cerámico. No se fugaba, no desaparecía. Pintura precocción. Es visual lo que le decía. Si la cerámica moche es táctil, que está hecha para ser apreciada por las manos, la cerámica nazca dicen que es visual, porque está hecha para el ojo. Es un deleite para la vista. A la cerámica nazca no hay que palparlo, no hay que tocarlo. No está hecha para ser tocada con las manos. No, no, no. Está hecha para el ojo. Hay que verlo de lejito nada más. Te maravilla, te embauca con su hermosura, su policromía y sus decoraciones. Es visual. Es globular, mayormente globular, aunque también hay cerámicos lenticulares, así, algo así, ¿ves? Lenticulares en forma de lenteja, así. Pero mayormente hay globulares, con dos picos divergentes y azapuente. Ahí está, el azapuente, aunque también hay con un solo pico nada más, pero mayormente hay con azapuente. Pero qué hermoso, ¿verdad? La decoración, el pintado, qué hermoso, sus motivos, sus representaciones, sus dibujos. Una decoración exagerada, hermosísima. Ok. Bueno, jóvenes, esas son las principales características de los Nazca. En cabeza trofeos, ojo, las cabezas trofeos, aquí está, una soga acá, hacía un hueco en la frente, y pues ingresaba una soguilla para poder colgarlo, pues. ¿Ok? Cabeza momificada, utilizada en ceremonia. No solamente las cabezas, ojo, no solamente, jóvenes, las cabezas trofeo eran utilizadas para meterlos en los entierros. No, no, no. También lo utilizaban, estaban presentes afuera lo utilizaban en sus ceremonias rituales o religiosas también. Ahí estaba presente una cabeza trofeo. ¿No lo digo? Simplemente así, ¿no? ¿Por qué? Porque veían, pues, la semilla para multiplicar la planta, los animales. Yo creo que era más por eso, jóvenes, ¿ya? Simplemente así. Su principal deidad, el dios Con, dios volador o dios del mar, aquí está. Así lo representaban los nazcas, a su dios Con. Le han llamado el dios volador o el dios del mar, el que traía el agua, la lluvia, la zona. A Nazca, pues, a los pobladores de Nazca, él traía el agua, la lluvia, a los pobladores de Nazca. Lo han llamado el dios Con, un dios volador, dice, carente de huesos, que pasaba por los aires, por los cielos, dice, de Nazca, ¿no? Ya que su llegada de ese señor, su llegada, su aparición por los cielos de Nazca, traía bienestar, progreso a dicha sociedad, o sea, a los Nazcas, a los pobladores. Pero cuando se enojaba, se encolerizaba, se irritaba, dice que lo destruía, traía la destrucción de la zona, del lugar donde estaban viviendo los pobladores. ¿Quién dice eso, por ejemplo? Es una leyenda. Es una leyenda que cuentan algunos estudiosos, sobre todo María Rostorovsky. María Rostorovsky cuenta esa leyenda del dios Con, ¿ya? Que lo voy a decir a continuación, aquí. ¿Qué más? Otro aporte de los nazcas, aparte de su cerámica, jóvenes, las líneas o geoglifos. Qué gran aporte. ¿Ah? Geoglifos, enormes figuras realizadas entre las pampas de Nazca y Palpa. ¿Y qué están? ¿Qué pampas están entre Nazca y Palpa? Pues ahí está la pampa de Ingenio, la pampa de San José, Socos y Jumana, o Jumaná, como dicen otros, aparte de Nazca y la pampa de Palpa. ¿Ok? Entonces, enormes figuras. Prácticamente hay más de 10.000, dice, figuras ahí. Hay figuras de plantas, animales y personas, de seres humanos. También hay figuras geométricas ahí, en las famosas pampas de Nazca, aquí. Miren, acá lo he trazado más, figuras y líneas por acá, ¿no? Y las figuras geométricas por acá. Hay figuras de seres humanos, de personas también. Aquí se ve la figura ya lo han llamado pues un alienígena, un extraterrestre, dice. No sería extraterrestre, alienígena, señores. Visión occidental, anticientífica. Simplemente es el rostro de una persona con ojos de lechuza. Persona, ojos de lechuza. Y no olvidemos que la lechuza era también muy importante en el mundo andino, porque la lechuza ve de noche. Aquí, ojos de lechuza. Hombre, ojos de lechuza. Rapidito, jóvenes, aquí. Voy a ir rapidito acá. Miren, a ver, rapidito acá. Estas geoglifos o líneas, el primero en llegar por ahí, que lo han llamado su descubridor, Toribio Mejía Gespe, su discípulo de Julio Cetello, en 1927. Este señor fue el primero en llegar por ahí, pero parece que no se interesó mucho por estos trazos, por estos geoglifos. No se interesó, dice. Lo único que dijo o simplemente planteó es que se habrían sido caminos sagrados o seques relacionados con el agua. Pero lo llamó descubridor, porque él fue el primero en llegar por ahí. Caminos sagrados o seques relacionados con el agua, Toribio Mejía Gespe. Años más tarde llega un estadounidense llamado Paul Cossó. A él lo han llamado su redescubridoria o descubridor científico, porque este señor va a ser uno de los primeros en que va a sobrevolar, el que va a sobrevolar con su avioneta la línea de Nazca,
Sí, es el primero en sobrevolar. Y también va a ser el primero en lanzar una teoría científica sobre qué cosa vendrían a ser esta figura de acá. Por eso han llamado redescubridor a Paul Kosok, norteamericano, el señor ahí. ¿Ya? Ahí lanza. Y él dijo, es el libro de astronomía más grande del mundo, ya una vez que le empezó a estudiar, ¿no? El primero no lo estudió, pues. El segundo ya empieza a estudiarlo. Es el libro de astronomía más grande del mundo relacionado con los solsticios, o sea, con la salida y la puesta del sol, con los solsticios y el movimiento de los astros. También dijo una especie de zodiaco andino. Miren, zodiaco andino, donde están presentes pues, las constelaciones, dice ahí, en el zodiaco andino, las constelaciones. Años más tarde llega una alemana llamada María Reich. Llega una alemana, ella ya se va a encargar de realizar los estudios especiales sobre estas geolifos o líneas. Y después de 40 años, la señora María Reich, la dama del desierto, después de estudiarlo cerca de 40 años, casi 4 décadas de estudio, se pasó casi la mitad de su vida estudiando los líneas y los geoglifos de la Pampa de Nazca, para finalmente concluir diciendo, es un calendario astronómico solar y lunar gigante relacionado con la agricultura. ¡Ah, caramba! ¿Qué está diciendo la señora? ¿Qué está planteando? Simplemente está confirmando o corroborando lo que dijo su amigo Paul Kosok. Ambos ven, ambos consideran ahí un calendario astronómico, ambos están viendo pues un calendario astronómico relacionado con la agricultura, agrícola. ¿Ok? Ambos. El primero se descubrió, no. Él no miró arriba, no miró al cielo, no miró las constelaciones. Estos señores miran arriba, al cielo. Por eso dijeron esto, calendario astronómico con la agricultura, relacionado con la agricultura. Él simplemente miró al suelo, nada más, al suelo. Por eso dijo caminos sagrados o seques relacionados con el culto al agua. Esas son las interpretaciones clásicas. Las interpretaciones clásicas que siempre están en todos los textos, pero ¿sabían ustedes que hay nuevas interpretaciones? Hay varias. Han salido varias nuevas interpretaciones jóvenes, donde yo solamente he rescatado 2. Hasta han planteado de alienígenas, de extraterrestres que lo habían hecho, que esa pista habría sido, por ejemplo, cuando hablan de esta pista, dice, esta es una pista alienígena, donde las naves de los extraterrestres llegaban por acá. Ya un planteamiento anticientífico prácticamente, ¿no? Yo he cogido, selección 2, del norteamericano arqueólogo Johan Reinhardt y nuestra etnohistoriadora María Rostorowski. ¿Qué dice Johan Reinhardt? Primero miren esto. Él dijo, estas figuras simplemente habrían sido hechas ¿para qué? Dice, ¿para qué? Simplemente, bueno, pues para invocar simplemente, dice, para invocar al agua y a la fertilidad de la tierra. Ya que la mayoría dice, ya que la mayoría de estas figuras, dice, ya que la mayoría de los animales y plantas, ¿no? Que están sobre las pampas de Nazca, dice, jóvenes, tienen, dice, un significado dentro de la ideología andina antigua y actual también, que se relaciona, dice, con el agua, los dioses de las montañas y el mar. Caramba, mira lo que dice, ¿eh? Repito, jóvenes. Dice que la mayoría de los animales y plantas que están, dice en la Pampa de Nazca, dice, tendrían un significado dentro de la ideología, dentro de la cosmovisión andina, pues, de la gente andina antigua y también de la gente andina actual, de hoy día, de las comunidades campesinas, que se relaciona con el agua, los dioses dice, de las montañas, o sea, de los cerros, y el mar se relacionan. Él dice, sigue diciendo, los personajes antropomorfos serían divinidades, porque también hay, acá solamente yo he presentado figuras de animales acá, ¿no? Monos, arañas, el picaflor, etcétera, están por acá, ¿no? Bueno, él dice que los personajes antropomorfos, este es un alienígena simplemente, ¿no? O con características también de ser humano, pues, ser humano. Este es una persona, hombre con ojos de lechuza, simplemente. Él dice, las figuras, por ejemplo, antropomorfas, dice que serían divinidades. Serían divinidades que controlaban los fenómenos meteorológicos. Miren, ¿ah? O sea que las figuras antropomorfas de forma humana, dice que serían, dice, divinidades que controlaban los fenómenos meteorológicos y que habitan en cerros y montañas. Claro que sí, jóvenes. Esa es la idea de la cosmovisión andina, hasta el tiempo de los incas. No olvidemos que los incas, incluso ellos decían que sus divinidades, sus dioses, vivían en las montañas, en los cerros, en las colinas, y que ahí estaban viviendo, y que de ahí pues venía el agua. ¿De dónde viene el agua, jóvenes? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde se origina el agua de los ríos? Que van a los ríos. ¿En dónde? ¿Viene de alguna sequía?
vienen de los cerros, ¿verdad? Vienen de arriba, de los cerros, de la montaña. De ahí vienen el agua para los ríos. Por eso ellos, esa mentalidad que tienen los andinos hasta el día de hoy, dice que sus dioses habitaban en los cerros y las montañas y, lógicamente, que ellos eran los que traían el agua y la lluvia. Miren, ¿eh? Aves marinas. Aves marinas, dice también, como, acá no está, por ejemplo, ¿no? Pero dice, aves marinas como el pelícano, el flamenco. Estas aves marinas, dice que tienen una evidente relación, dice, con el mar y el agua. Claro que sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están presentes el pelícano y flamenco? ¿Dónde están presentes todo, casi permanentemente? ¿Dónde están? ¿Dónde es su hábitat del pelícano y el flamenco? ¿Están en los desiertos? ¿Están en otros sitios? No. ¿Están en el bosque? No, están en el mar. Pelícano y flamenco tienen una evidente relación entonces con el mar y el agua, pues señores. La presencia incluso de la araña incluso. La araña dice, prácticamente sabemos que la araña pues es entendida por mucha gente como una señal que indica. ¿Qué cosa nos indica? Una señal que indica que va a llover, pues jóvenes. Esa es entendida por mucha gente del mundo andino, una señal que indica que va a llover. De igual forma el mono, la lagartija, de igual forma dice, vienen de zonas de áreas donde hay gran cantidad de agua, lluvia. Por eso, ese es lo que dice el Señor. Este norteamericano me sorprendió, ¿eh? Estas figuras fueron hechas por invocar simplemente al agua y la fertilidad. Entonces estaríamos rescatando, mejor dicho, estaríamos desempolvando esa vieja tesis que planteó un día su descubridor, Torío Mejía Gespe. Caminos sagrados o seques relacionados con el culto al agua. Ajá. Y además no olvidemos que este señor John Reynard también sobrevoló las líneas con una avioneta, con su avioneta. ¿Y sabe qué cosa, jóvenes? ¿Qué se dio cuenta este señor? Joan Reina, con su avioneta, se dio cuenta que la mayoría, jóvenes, que la mayoría de estas líneas, él se dio cuenta, la mayoría, no en 100%, en su totalidad no, pero dice, la mayoría de estas líneas que yo observé, se dirigen, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia las colinas, hacia los cerros. Se dirigen, esa le dice la mayoría de esas líneas, se dirigen hacia las colinas, hacia los cerros. Caramba, entonces para Joan Reynard, también él piensa que habrían sido una especie de caminos sagrados, religiosos, ceremoniales, rituales, donde los nazquenses, los pobladores de Nazca, junto con los chamanes, los sacerdotes, iban a esas colinas, a los cerros, a hacer sus rituales, sus ceremonias rituales, a esas colinas donde habitaban sus dioses, sus deidades que traían el agua y la lluvia, para rendir su culto a esas deidades. Con razón se han encontrado restos de coca, de tabaco, se han encontrado restos de esas conchas llamadas muyu o espondilus. Y ustedes pregunten a cualquier arqueólogo, pero que sea buen arqueólogo, ¿ah? No que sea una cabecita hueca, no, que sea un arqueólogo de escritorio, no, a un verdadero arqueólogo de campo. Dígale, oiga, señor arqueólogo, ¿por qué en casi todititos los entierros se encuentran, los arqueólogos estudiosos encuentran estos conchas llamados muyo espondilus? ¿Y qué te van a responder? Te van a decir, pues porque los andinos lo relacionaban, esas conchas marinas, con la llegada del agua, de la lluvia. ¿Dónde están esas conchas? En el mar, pues, el agua y la lluvia. ¿Se dan cuenta? Lo relacionan. Y ningún pueblo, jóvenes, ningún pueblo del mundo andino podía hacer sus ceremonias rituales religiosas sin que esté presente ese muyo o espondilus. Lo relacionan con el agua, la lluvia. ¿A jóvenes? Eso es lo que dice. Yo me acerco más a este señor. María Rostorowski también coincide con él. Coincide con Joan Reynard. Yo, dice, encuentro a mí. Ahí está para mí. Es un enorme suelo sagrado. Es un enorme suelo sagrado con figuras propiciatorias para dar la bienvenida al dios Con, el dios del mar, el que traía el agua, la lluvia, invitándolo a quedarse cerca de ellos, o sea, cerca de los pobladores de Nazca. Con razón esta deidad, jóvenes, el dios del agua pasaba por ahí. Hay una leyenda, pues, la misma María Rostorowski cuenta esa leyenda. Hay una leyenda, dice, sobre el dios Con. Este dios Con, que pasaba siempre por los cielos de Nazca. Los cielos de Nazca. Pasaba siempre. Y parece que el dios Con es leyenda, una leyenda. Y dice que, y el dios Con se dio cuenta que ya no le rendían culto a su persona. Él pasaba, pero los pobladores de Nazca ya no se acordaban de él. Ya no miraban al cielo. Ya no le rendían culto, caramba, a su deidad, al que traía el agua, la lluvia, la zona. Entonces, según la leyenda, este dios Con se coleriza, se enoja, se irrita y desapareció de los cielos para nunca más volver.
se esfumó, desapareció, se fue a Europa, este señor. Es ahí cuando dice María Rostorowski, oiga señores, esa pampa que hoy vemos desértica ahí, según la leyenda, dice que no era así desierto. Era un valle hermoso, un valle fértil, lleno de, dice que era un valle fértil lleno de plantas. Era, dice, ahí había, dice, una agricultura muy, muy desarrollada. Había ríos, con ríos incluso, dice, miren, que alimentaban así. Era un valle fértil, hermoso, con abundante agricultura y con ríos. Pero ¿por qué ahora está así? Dice María Rugo. Según la leyenda, ¿por qué está así ahora? Desértico, todo abandonado. Por culpa del dios Con. Por culpa del dios Con. ¿Qué hizo el dios Con? Bueno, pues se encolerizó al ver que ya su gente no miraba arriba, ya no le buscaba a él para rendirle hacerle culto, sus ceremonias rituales, o agradecerle digamos, que él le traía el agua, la lluvia. Dice, entonces se enojó y desapareció, pues. Es ahí cuando él desapareció, se fumó el dios Con, empezó a secarse todo lo verdoso, todo el hermoso. Se secaron los ríos. Y a secarse los ríos, se secó todo lo hermoso, el valle fértil, la agricultura, todo seco. Lo dejó en hambruna. Lo dejó en hambruna, dice, a los pobladores de Nazca. Y es ahí recién, dice, según la leyenda, es ahí recién, cuando sintieron, dice, el golpe del hambre, esos pobladores de Nazca, es por esa razón, dice, es por esa razón que empezaron a hacer estas figuras como un regalo para su Dios arriba. Ahora, recién, cuando se sintieron la pegada del hambre, se acordaron de su Dios, miraron arriba, y por esa razón es que hicieron esa figura, dice, para que su deidad se compadezca otra vez y les traiga la lluvia, el agua a la zona. O sea que estas figuras le hicieron para él, dice, porque estas figuras solamente están para ver, estas figuras no están hechas para que lo vea el hombre normal, común y corriente del suelo, no están hechas para mirar del suelo, están hechas para que alguien lo viera desde el cielo, desde arriba, y se cree que habría sido para que lo vea su Dios Con, pero el Dios Con ya no estaba allá, y por eso cree que hicieron como regalito para que lo mirara su Dios Con, desde arriba, pero no solamente, muchos creen que solamente estas líneas se pueden mirar desde una avioneta, desde arriba, con una avioneta. No, señores. También se ve cuando uno se va hacia una colina, se sube a un cerro, a una colina, también se ve estas figuras de acá. No solamente desde una avioneta, un helicóptero, no. También subiendo a una colina del cerro. ¿Ya, jóvenes? Eso es la leyenda del dios Con, que narra pues María Rostorowski, para decir pues por culpa de él, simplemente hoy está desértico esa pampa llamada de Nazca. Acá. Muy bien. Ahí está entonces, ya invitándolo a quedarse cerca de ellos, ya que la llegada de esta deidad traía desarrollo, progreso a la zona, pero cuando se enojaba, destruía la zona y se cree que lo había destruido. Quedó tan desértico todo, ¿ya? Bueno, jóvenes, digo, de esto, ahí están las figuras, una especie de pista, el hombre lechuga, ojo de lechuza, ¿no? Incluso hay petroglifos sobre la roca, miren, parece que no se sabe, en verdad, para mí, no se sabe si es trabajo de los nazcas o es trabajo de los paracas, ¿ya? Porque yo hasta donde sé es que los paracas realizaban sus geoglifos sobre las rocas de los cerros, sobre las colinas de suave pendiente, ¿ya? Sobre la roca más que nada. En cambio, los nazcas lo hacían en la misma superficie de la tierra, ¿ya? No sé si eran de los paracas, parece que son de los paracas los que hacían esto. Bueno, y cerramos rápidamente con Tiahuanaco, joven, rapidito. A ver, los tiahuanacos son llamados los mejores colonizadores de tierras. A ver, acá, su descubridor, o mejor dicho, su primer visitante, ¿no? Acá me olvidé de sacar esto. Su primer visitante, el que vino por primera vez por aquí, don Pedro Cieza de León, cronista español del siglo, dice que vino con la hueste de Francisco Pizarro. Él fue el primer visitante que llega, y lo han llamado descubridor también, pues. Bueno, pues descubridor empírico, no material, no científico. Porque yo le llamo descubridor aquel que hace excavaciones y lo estudia, descubridor científico, pues. Yo le llamo su primer visita, pero en los libros aparece como descubridor, ¿ya? Y así que quede, pues. Pedro Cieza de León, ubicación al sureste del lago Titicaca. Pero antes de entrar a esto, solamente quise una cosita acá. Sí, su primer visitante habría sido Pedro Cieza de León, pero se dice que quien fue el primer arqueólogo en hacer un análisis científico de esta cultura tiahuanaco, a inicios del siglo XX ya, ese fue el alemán Max Zulle. Max Zulle fue el primero ya en hacer un análisis científico de esta cultura tiahuanaco a inicios del siglo XX. Bueno, años después ya, estudios posteriores, ya vinieron estudios posteriores. Otros estudiosos que también han estudiado tiahuanaco, sobre todo los más resaltantes, ¿no? Menciono a tres. Al polaco nacionalizado boliviano, Arturo Poznański,
al norteamericano Wendell Bennett y al boliviano Carlos Ponce Sanginés. Sobre todo este último, Ponce Sanginés, ya con este arqueólogo boliviano Ponce Sanginés, con él ya se van a realizar o se van a desarrollar las excavaciones ya. Va a realizar ya un proyecto más, digamos, ya más exagerado de excavaciones con el boliviano Carlos Ponce Sanginés, ¿ya? Muy bien. Y pues ya llegaron, ya pues estudiaron ya Lumbreras y otros estudiosos extranjeros, nacionales incluso, ¿no? Pero ellos fueron los primeros que hay que rescatar, ¿ya? Al Arturo Poznański, a Wendell Bennett y al boliviano Carlos Ponce, y sobre todo al último, quien realizó ya un gran proyecto de excavaciones arqueológicas en Bolivia. Economía, jóvenes. Acá. Ubicación al sureste del lago Titicaca y sur del Perú también llegó, hasta el sur del Perú, ¿eh? Lo que es Puno, en la meseta del Collao. Pero sus más grandes manifestaciones culturales, jóvenes, sus más grandes manifestaciones de esta cultura tiahuanaco no están en Puno, están en Bolivia. Ahí están sus más grandes manifestaciones culturales. En Puno solamente hay parte nada más de la cultura tiahuanaco, como por ejemplo digamos, las chulpas que están en Siyustani, que son las más hermosísimas de esta cultura de Tiahuanaco, sí, están en Siyustani, en Puno. Las mejores chulpas de Tiahuanaco están en Siyustani, en Puno, claro que sí. Y también están en parte en una ciudad llamada, me parece, ¿cómo se llama? Una ciudad boliviana, en Chucuito, ahí está, Chucuito. En Chucuito, una ciudad boliviana, ahí, los tiahuanacos, ¿qué nos han dejado? Nos han dejado en escultura, nos han dejado esculpido algunos miembros viriles, o sea, el miembro viril, pues, del varón, o sea, sus penes. Hay varios penes esculpidos ahí en la ciudad de Chucuito, por eso a Chucuito lo han llamado la ciudad de los penes, lo han llamado así. Ahí también se nota eso, ¿ya? Bueno, origen, influencia de la cultura pucara, claro que sí, sus antecesores, los pucara tiahuanacos, capital Taipicala, ciudad sagrada ubicada en toda Bolivia. Bueno, en cuanto a economía, rapidito, a ver, acá. Jóvenes, los pilares, ¿cuáles fueron las bases de la economía o pilares? La economía tahuanaquense se basó en 4 pilares, se sustentó en 4 pilares. Practicaron una agricultura de altura, ganadería de auquénidos, en la pesca lacustre y productos de pisos ecológicos, que también lo han llamado archipiélagos o islas de recursos. Este nombre de archipiélagos ha sido, digamos, fue acuñado por el antropólogo norteamericano John Murray. John Murray acuñó la palabra archipiélagos e islas recursos para referirse pues a los pisos ecológicos. No olvidemos, jóvenes, no olvidemos que los tiahuanacos practicaron, ¿verdad? Ellos practicaron lo que se conoce como el control vertical de los pisos ecológicos. Sí, sí, sí. En otras palabras, pues establecieron enclaves o colonias agrarias, como lo han llamado, en diferentes píos ecológicos, ¿verdad? Se fueron por las diferentes regiones del mundo andino, los píos ecológicos, ¿para qué? Para cultivar o producir sus productos que en el altiplano boliviano no lo podían cultivar pues por la variación climática. En el altiplano no se puede cultivar todas las plantas jóvenes, ahí solamente se cultiva plantas de altura, por eso ya pongo acá, agricultura de altura, como la papa, digamos de la quinoa, la oca, el oyuco, la masua, la cañigua, etcétera, etcétera, plantas de altura, solamente cultivaban, pero ellos querían también cultivar, mejor dicho, también querían complementar, compensar y diversificar su producción agrícola con otros productos, pues. Eso es el objetivo. ¿Por qué iban por los diferentes píos ecológicos? Estos señores, para complementar su producción agrícola, ¿ok? Y a estos píos ecológicos lo denominaron archipiélagos, o enclaves o colonias agrarias. ¿Ya, jóvenes? Bien. Acá tenemos, a ver, acá rapidito, ¿sí? Acá te lo muestro, control vertical, mira, acá está el famoso control vertical. ¿Qué obtenían los tiahuanacos de la costa? Peces y guano. De los valles templados obtenían maíz, algodón. De la sierra obtenían papa y quinoa. Del altiplano ellos tenían llamas de alpaca, pues, ¿no? Ganadería de oquenio, de lichu. Y de la selva traían coca y yuca. Por estos lugares iban estos señores, ellos mismos iban, su propia gente iba a cultivar. Y de esa manera también realizaban un gran intercambio, claro que sí. Los tiahuanacos prácticamente fueron a ser un pueblo principalmente, entre comillas, comerciante, que intercambiaba, desarrolló un intercambio a gran escala los tiahuanacos por los diferentes píos ecológicos, pero ellos mismos también, con razón Lumbreras, lo ha llamado los mejores colonizadores de tierras a los tiahuanacos. Y ahí está, jóvenes, ya, eso es lo que quería decir. Bueno, usaron los sucacoyos, claro, construyeron sucacoyos. En Aymara, esta es la palabra correcta, en Aymara, sucacoyos. Nosotros ya lo conocemos como guaruguaro camiones y en forma vulgar lo llamamos chacras elevadas. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son? Aquí está.
Estos son los famosos sucacoyos o guarugaru camellones. Aquí están dos imágenes, les muestro. En animación, lo muestro acá. ¿Qué hacían? Miren, los tiahuanacos. Ojo, ¿cómo los construían? Los tiahuanacos tenían que levantar una plataforma de tierra hacia arriba de más o menos 1,5 metros. Ya, 1,5 metros. Y ahí arriba cultivaban su planta. Arriba hacían sus surcos, como se ve acá. Acá está. Arriba, ellos acá, cultivaban acá. Eran grandes, prácticamente, 100 metros, por lo menos, metros, más o menos una buena cantidad, ¿no? Y de ancho también. Bueno, ahí cultivaban arribita acá. Y a los costados dejaban una especie de acequias o canales. ¿Para qué? Para que se llenara de agua. Ellos lo llenaban de agua. ¿Y qué función cumplía el agua? Nada, como lo ven acá, jóvenes. Durante el día absorbía los rayos solares. El agua absorbía los rayos, lo calentaba el agua. Y durante la noche ese calentamiento afloraba hacia arriba. ¿Y qué se formaba aquí arriba? Claro, formándose arriba una neblina. Aquí dice que se formaba una neblina. No se formó acá y de esa manera protegía o servía de parachoque o contrapeso a las frías heladas, a las heladas prácticamente que malograban los cultivos. Y de esa manera, por esa razón es que hacían esta técnica de los guarugarus, esta técnica agrícola que desarrollaron, de esa manera para proteger a sus productos, a sus cultivos de las frías heladas que malograba, pues. Y de esa manera obtenían una gran producción, los tiahuanacos. Mira, entonces la función que cumplían el agua, ¿no? Durante el día lo calentaba y luego en la noche ese calentamiento afloraba hacia arriba, entonces formándose aquí. En otras palabras, ¿qué se formaba aquí? Una especie de microclima. ¡Ah, caramba! Estaba formando una especie de microclima aquí arriba, entonces los tiahuanacos, que servía de contrapeso o de termorregulador contra las heladas aquí. Pero quienes lo utilizaron, jóvenes. Recientes investigaciones nos dicen que quienes lo empleaban mucho más, quienes hicieron mucho más uso de estas técnicas agrícolas, los guarugaru o los sucacoyos, fueron sus antecesores, los pucaras. Los pucaras. Los tiahuanacos solamente lo emplearon, dice, o hicieron uso esporádicamente, solamente esporádicamente, o sea, de vez en cuando. Pero los que le emplearon más seguidamente fueron sus antecesores, los pucaras. Eso las dicen las recientes investigaciones. Bueno, y ahí está, joven, entonces, los famosos ya saben entonces justamente. Y también otra función que cumplían los guarugarus servía también, por ejemplo, para evitar que las inundaciones, por ejemplo, cuando a veces se desbordaba el lago Titicaca, entonces ya no malograba los cultivos. ¿Ya? También otras funciones cumplían entonces los tiahuanacos. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Otra característica de la economía. Perfeccionaron la distribución de los alimentos. Claro, ya salió charqui, el chuño, ahí estamos saliendo, ¿no? Lo convertían. Los secaban. Lo disecaban prácticamente a los alimentos, a la carne y a la papa. Lo secaban, ¿para qué? Para mantenerlos, para conservarlos por mucho más tiempo, pues. Así, la carne y la papa secos, ya lo conservaba. Se conservaba por mucho más tiempo, sin que pierda sus cualidades nutritivas. Seguía manteniéndose y se conservaba por muchísimo tiempo. Hasta 1000 años luz lo podían conservar acá. Política. Algunos suponen a Tiahuanaco. También construyeron andenes, andenes o terrazas también. Y cochas, una especie de lagunas artificiales para almacenar el agua de las lluvias. Los Tiahuanacos, especie de lagunas artificiales. Y también construyeron andenes o terrazas. Pero su nombre correcto, ¿sabían ustedes? ¿Cuál es el nombre correcto en quechua de andenes? No, en realidad no se llamaría andenes. Su nombre correcto en quechua dice sería patapata. Nosotros lo conocemos ya como andenes o terrazas. Ok. Algunos suponen a Tiahuanaco como una confederación de estados independientes, vinculados a una fuerte red de intercambios a mediana y larga distancia. Claro que sí. Algunos lo consideran, dice, como una confederación de estados independientes, que estaba vinculado a una fuerte red de intercambios a mediana y larga distancia. Correcto. Otros suponen que fue un estado teocrático colonizador, que controlaba espacios ecológicos a través de colonias para complementar su producción agrícola. ¿Quién dice esto, por ejemplo? Lumbreras. Lumbreras dice esto. Yo a Tiahuanaco sí lo llamo un estado teocrático y colonizador. Y señor Lumbreras, ¿y no lo llama imperial usted a Tiahuanaco? ¿Como si lo llama Wari? No, dice, a Tiahuanaco no lo llamo imperio. A Wari sí lo llamo imperio, pero a Tiahuanaco no. Más lo llamo colonizador porque se fueron a colonizar tierras y de esa manera obtener sus alimentos también. ¿Ya? Eso, así que controlaba espacios ecológicos a través de las colonias, para completar. A Wari sí lo llamo imperio militarista, porque sometía a los pueblos. Dice, Tiahuanaco no sometía a los pueblos, iba simplemente a cultivar, ellos mismos iban a cultivar por los diferentes pisos ecológicos, pero sin someterlos a los pueblos que ahí vivían. En cambio, Wari sí lo hizo, dice. En cambio, para el boliviano Carlos Ponce Sanginés, él sí dice, Tiahuanaco viene a ser el primer imperio andino,
Lumbrera dice, no, no es imperio, para mí. No, Tiahuanaco es el primer imperio andino, dice Carlos Puentes Ginés. Lumbrera dice, no, para mí el primer imperio andino es Huari. Y yo le digo, tranquilo muchachos, los dos están equivocados. Cultura, cerámica. Cerámica, su cerámica fue polícroma, donde predomina el anaranjado, decoración zoomorfa, fitomorfa y diseño geométrico. Ejemplo, vaso, ok, aquí está, con boca ancha y base angosta, los queros. También hay ceramios escultóricos que son los llamados saumerios o pebeteros, que servían ya para saumar, ¿no?, los ritos religiosos, así como se ven en las iglesias, ¿no?, saumerios. Bueno, con forma de animales, ¿eh?, los saumerios. Arquitectura, templo. Nos han dejado los siguientes templos. Estos son los más importantes, los más principales. Calasasaya y Acapana, como lo vemos acá. Calasasaya y Acapana. El templo, acá está. El templo de Calasasaya tiene dos plazas jóvenes, o dos patios, dos plazas. Acá, la plaza elevada de Calasasaya. Y esta es la plaza hundida de Calasasaya. A esta plaza hundida también lo llaman el templete semisubterráneo de Calasasaya. Ya, acá. En este templete semisubterráneo, pregunta de examen, se encontró el monolito Bennett. Y en la plaza elevada de Calasasaya se encontraron los otros dos monolitos, el monolito Ponce y el monolito Fraile. Fraile, o también llamado el monje, ahí. Pero en la plaza hundida o templete semisubterráneo se encontró el monolito Bennett. Y esa fue la pregunta de examen. Bien. Ahora bien, Capana, ¿usaron grapas de bronce para unir los bloques de piedra? Claro que sí. Uy, tremendas construcciones. Hasta pesaban 100 toneladas. Cada bloque de piedra podía pesar hasta 100 toneladas. Y tenían que unirlo. Y los unían con bloques con grapas de bronce para que queden mejor, consistentes ahí sus construcciones. ¿Ok, jóvenes? Eso utilizaron entonces. Usaron grapas por un bloque de piedra. En arquitectura, ya ¿qué más nos han dejado? En cuanto a su escultura, nos han dejado la portada del sol. Acá están los monolitos. Nos han dejado. Sobre todo, la portada del sol. Más o menos 4 metros de altura, jóvenes. Lo que importa más es esto, la representación que está ahí. Arriba, en la parte superior. Aquí está. Más cercano, acá. ¿Ah? ¿Qué deidad está acá? El dios Viracocha, ¿verdad? A ver, jóvenes, ¿en dónde ya lo vimos por primera vez esta representación de hoy llamado dios Viracocha? Pero ¿en dónde ya se vio por primera vez esta imagen? ¿En dónde se vio, jóvenes, por primera vez esta imagen? A ver, ¿quién me dice? Rápido. ¿En dónde lo vimos por primera vez la imagen? ¿En dónde apareció por primera vez? ¿En qué cultura? Dios de Chavín. Chavín. ¿En qué, Chavín. ¿En qué escultura de Chavín? ¿En qué escultura? ¿En el Anzón? ¿En el obelisco Tello? ¿O en su estela Raimondi? En la estela de Raimondi. Estela Raimondi. Cuidado con eso, ¿ya? Pues, ojo yo, cuidadito, pregunta y examen, ¿ya? Lo mismo primero, ahí justamente. Ahora acá se ve esta represión. Mira, un ser alado, ahí también acá. Los ojos mirando hacia arriba, hacia el cielo, hacia arriba. Como decir a una deidad, ¿no? Hacia arriba también. O sea, diciendo arriba, como decir la lluvia que venga, ¿no? Así. Bueno. Mire, lo más importante que a este dios Viracocha, o dios de los báculos, de las varas, de los bastones, lo que sea, lo han llamado así. Aquí, algunos estudiosos, esto es lo más importante. ¿Los tiahuanacos representaron simplemente por así hacerlo nada más? No. Dice que habría tenido un significado esta representación, ¿eh? ¿Qué ven algunos estudiosos? Por ejemplo, el norteamericano Wendell Bennett. Él cree ver aquí un supuesto calendario anual que marcaba los tiempos de siembra y cosecha, dice. Con razón lo han llamado también el dios astrónomo agricultor, el dios fertilizador, el dios de las lluvias, lo han llamado. Y también lo han llamado el dios llorón, ¿verdad? ¿Por qué razón el dios llorón? Porque parece que por sus mejillas de esta deidad estuviese discurriendo una especie de lágrimas. Y esas lágrimas lo relacionan con las gotas del agua de la lluvia. Por eso lo han llamado el dios astrónomo agricultor, el dios de las lluvias. Ese de un calendario anual. Dice, ya que determinaba los tiempos de siembra y cosecha, dice Wendell Bennett, por ejemplo. Hay otros estudiosos, en cambio, que ven un calendario, sí, un calendario astronómico aquí. Un calendario astronómico. El más antiguo calendario astronómico terrestre, o sea, del mundo. ¿Por qué? Por la cantidad de años que tiene Tiahuanaco. Eso que nos han dicho que Tiahuanaco simplemente tiene 1500 o 500 después de Cristo. No. Dice
Es la cultura más antigua del planeta, del globo terrestre. Tendría una antigüedad de entre 40.000 a 50.000 años, dice. Y recientes descubrimientos que se han hecho en el altiplano boliviano se han encontrado justamente cuando han excavado, señores, en las llamadas, para hacer el análisis estratigráfico, o sea, en las capas del subsuelo, han llegado hasta abajo, y han visto que hay prácticamente como 5 ciudades. Como 5 ciudades habría habido, dice aquí en el altiplano boliviano. Y la más antigua, ahí se tendría una antigüedad de 40, 50.000 años. Cuidado, cuidadito. ¿Ya? Simplemente son las nuevas investigaciones que la han hecho justamente así. Ya solamente le digo eso ahí. Tendría una gran antigüedad. Ya, entonces lo consideran como el calendario astronómico más antiguo del mundo. Y también podría ser el calendario, mejor dicho, claro, digamos, un registro. Han visto también que posiblemente ven acá un registro. Un registro dice, digamos, un registro e información. En otras palabras, hablan de una especie de escritura. Dice, este calendario vendría a ser el alfabeto también. El alfabeto, dice, más antiguo del mundo. ¿Qué edad lo ponen a ese alfabeto, o sea, esta escritura de acá? Dice, una antigüedad de 15.000 años antes de Cristo. Miren, ¿ah? O sea que la cultura de Tiahuanaco, pues vendría esto, yo creo que sería así. La cultura de Tiahuanaco es la cultura más antigua de todas las culturas del planeta Tierra. Qué tremenda información. Bueno, lo dejamos ahí, ¿ya, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces eso es la de Huiracocha o el dios de los báculos, y aquí tenemos entonces, y aquí ustedes ven que los tiahuanacos también tuvieron cabezas clavas, claro que sí. Piensa que solamente los chavines tenían cabeza clava. Los tiahuanacos también tenían cabezas clavas, aunque estas cabezas clavas de los tiahuanacos están mucho mejor labradas que las de Chavín. Y ya no tienen, pues, representaciones felínicas. No tienen representaciones felínicas. Ya ven, normales, personas ya, seres humanos normales. Pero estos rostros que ven acá, dice que no son todos iguales, rostros de personas iguales, sino que serían rostros también de diferentes razas. O sea, aquí estarían los rostros de diferentes pobladores que poblaron el mundo. O sea, que poblaron Tiahuanaco seguramente. Por eso le dan esa cantidad de años, 40.000, 50.000. Aquí estarían los rostros de pobladores que han poblado el planeta, el mundo. Porque hay ojos así cerrados, circulares, vemos otro tipo de rostro. Miren qué tipo de rostro. Vemos así por acá también otro rostro así de diferentes razas habrían sido, dice. Pobladores de diferentes razas. Por eso le dan una cantidad muy antigua de años a la cultura de Tiahuanaco. ¿Y dónde están estas cabezas clavas? Cuidadito, pregunta y examen. ¿En dónde están las cabezas clavas de Tiahuanaco? Están empotradas aquí, como lo ven acá, ¿ve? Aquí están las cabezas clavas en el templete semisubterráneo o plaza hundida de Carasasaya. Aquí está. Y la chulpa de Siustani, la mejor chulpa, jóvenes, acá. Bien, jóvenes, hasta aquí he logrado culminar con la clase. Y también, solamente quiero acotar una chiquita, nada más, unos segundos. Los tiahuanacos también tuvieron metalurgia, ¿verdad? Son los descubridores del bronce. Descubridores del bronce. El bronce viene a ser la aleación de dos metales, el cobre con el estaño. El cobre con el estaño sale el bronce. Y con el bronce, que es un metal ya mucho más fuerte, los tiahuanacos, ¿qué cosa dicen los tiahuanacos? Los tiahuanacos empezaron ya a fabricar sus instrumentos de labranza para su agricultura. Y los que lo consideran a Tiahuanaco como imperio militarizado, dice que también habrían construido sus armas de guerra con el bronce ya, dicen así. ¿Ok? Metalurgia entonces, descubridores del bronce, los tiahuanacos. Y también en cuanto a textilería, también tuvieron textilería los tiahuanacos. ¿Ok? Dice que los tiahuanacos habrían empleado la técnica del acordeón. ¿Han escuchado de esa famosa técnica del acordeón? En sus telas, en sus tejidos tiahuanacos. ¿Qué significa eso, la técnica del acordeón? O sea que sus dibujos, sus representaciones, sus motivos que están dibujados ahí en la tela, esos dibujos están, dice, comprimidos, arrugados, como si fueran los pliegues de un acordeón, así. Que para tratar de entenderlos, ya nosotros, imaginariamente, tendríamos que, entre comillas, desenvolverlos ya imaginariamente, desenvolverlos, esos dibujos comprimidos, para saber qué es lo que está representado ahí. A esto lo han llamado la técnica del acordeón, en sus dibujos de las telas en los tejidos de los tiahuanacos. Ya, jóvenes, eso que nuevamente quería acotar, jóvenes. Hasta aquí, entonces, son los temas que hemos tratado en esta tercera semana relacionados